En un comienzo de primavera no tan primaveral, temperatura, tiempo, climatología inestable como Chiquito Romero en el Arco de Boca, 1,6 grados la temperatura actual en Río Gallegos, 5 grados bajo cero la sensación térmica a esta hora, en este lunes que tiene una humedad de un 49%, viento que sopla desde el norte a 37 kilómetros por hora, y una máxima de 12 grados para este inicio de semana. La primavera comienza de manera formal, o comenzó el sábado, aunque este lunes no lo presente de tal manera. Una semana que tendrá un martes mucho más frío que hoy y con lluvias y nevadas previstas para horas de la madrugada, mañana y tarde. Después de miércoles en adelante, ventoso, así que vaya haciéndose la idea que estos primeros días de la primavera no serán tan primaverales. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está Brian Álvarez. Lunes por la mañana. Está difícil arrancar este lunes, uno siente que no se ha descansado lo suficiente, pero aquí estamos para darle batalla a el día a día en la República Argentina, que es, al igual que los perros, vivir un año en Argentina es como vivir 7 años en cualquier otro país del universo. Y dará cuenta de esto Héctor Mancilla. ¿Cómo le va, amigo? Buen día, Juli, buen día, Fernando, el comandante Brian Álvarez en la técnica, María en el área de ventas y toda nuestra audiencia, también los chicos de la otra gestión que están del otro lado, victoriosos después de un torneo de truco. Exacto, como nos contaban recién. Exacto. Bien. Está fresco. Está muy fresco, sí. Parece esos días de junio. Sí, falta un poco más de humedad nomás y está igualito, te digo. Sí, no se percibe ni un poquito la primavera por el momento. Yo creo que el sábado igual estuvo bastante agradable dentro de lo que se podía esperar. Yo festejó el Día del Niño y se disfrutó. ¿Sí? Bueno. Yo anduve de camperita afuera un rato y no se sentía tanto el frío. Después ya cuando entra a caer la noche, sí, se empieza a sentir un poco más, lógicamente. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Por lo menos no tienen amigos hinchas de River que no quedaron todo el fin de semana y esperaron que empiece el programa para mandar mensajes. Arrancaron con Si querés, los bobeamos, no le damos pelota. Sí. Yo voy a cometer una infidencia que es un pecado y que ya le pedí 3 veces disculpas a Fernando. Yo le escribí, faltando, no sé, 5 minutos. Encima le escribí para pedirle plata. Hijo de mil. Y después cuando me di cuenta, le digo, discúlpame, porque si me lo llegan a hacer a mí, yo te reputeo. Y después te digo, che, todo bien, lo que necesites. Pero casi le traigo suerte, porque cuando le escribí hace el gol Boca, que después fue anulado, porque la tocó con la mano Milton Jiménez. Tengo un amigo que... hincha de River él, pero futbolero, que dice Milton Jiménez está a nada de ser el nuevo Palermo de Boca. Yo le digo, pará, recién arranca. Pero viste que el gol lo mete en realidad con la espalda Milton Jiménez, con la nuca. Lamentablemente después no se lo cobraron, pero en definitiva. ¿Usted con quién lo vio? ¿Solo? Sí, solo, y de hecho también voy a cometer una infidencia. Cuando falta un minuto, digo, ya está. Ya lo saco de la calentura que tenía. Pero lo dejo de ver, digamos, y pongo Google para ver cómo iba el último minuto, si de milagro pasaba algo. Cuando pongo 1-1, digo, no puede ser. Volvíamos a hacer toda la movida, porque la estaba viendo por una aplicación del celular. Pongo el celular, compartí pantalla, te agarró, lo pongo el tele, y cuando lo pongo ya lo estaban anulando. Así que, no, la verdad que no fue una buena tarde. No fue... Saludos a Alejandro Serrano, que me manda ahora. Estaban pero a pleno. Esperó, sí, se ve que con el cronómetro en el celular esperando que empiece el programa para... Mirá vos, le mandamos un saludo. Sí. Hincha de River, obviamente, estará alegre por la victoria. Al igual que Javi, por ejemplo. No nuestro Javi Cebeso, sino Javi un amigo de la casa, exactamente, entre otros. Bienvenidos a un nuevo comienzo de semana, el comienzo de la primavera hábil acá en Arriba al Día. Son las 9:49 de la mañana. Te vamos a contar los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado.
Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Sobre llovido mojado, dice la frase, ¿no? Y para Río Gallegos la cosa no pinta bien en este inicio de la primavera, que por ahora de primavera tiene nada, no así ni poco, no tiene nada de primavera, salvo, como decía Juli, el sábado por la mañana, creo que estaba lindo, había solcito, Sí, hasta ahí llegó, después se descompuso y ahora anoche en la madrugada, digamos, estuvo muy frío, y ahora está frío también. Lo peor es que hay alerta amarilla para Santa Cruz y con las ciudades más frías del país en primavera. Para Río Gallegos el pronóstico es de lluvias y nevadas. Esto es increíble. El pronóstico puede concretarse o no, sobre todo lo de las nevadas. El fin de semana nevó, ¿no? En Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, en la cuenca carbonífera, en varias localidades de nuestra. El viernes a la noche cayó una aguanieve, sobre todo en los alrededores de Gallegos. Yo estaba andando en bicicleta y de repente empezó a caer aguanieve. ¿Y qué pasó? Viernes a la noche. Mirá, el viernes a la noche. ¿Cómo cambia igual lo grande que está Gallegos? Que en los extremos yo Sí, no... bueno, después me fui a Barrio La Herradura, eso de las 10 y alguito, Sí. y ahí estaba cayendo bastante copioso. No duró nada, pero cayó. Para Río Gallegos hay pronóstico de lluvia y mañana puede haber ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, así que va a estar horrible, básicamente hablando. Una máxima de solo 5 grados y una mínima de menos 2. Podemos tener en pleno inicio de primavera temporada bajo cero. Así que si a eso le suma que puede llegar a nevar, listo, ya estamos como completos. Por lo pronto, San Julián y Río Gallegos se encuentran hoy, en la mañana de hoy, en el ranking de las ciudades más frías del país en el inicio de la primavera. Puerto San Julián es la ciudad más fría del país, con 2 grados bajo cero. Después le siguen Maquinchao, Esquel, Bariloche y después aparecen Perito Moreno y Río Gallegos. Así que no la estamos pasando bien con el clima en este inicio de la primavera. Bueno, también es noticia el posicionamiento de la mesa sindical del Sindicato de Petroleros, la CGT Zona Sur y gremios de ICRT que se manifestaron contra los tarifazos, ¿no? Son gremios de Santa Cruz que anunciaron una mesa provincial contra el tarifazo específicamente y emitieron un enérgico repudio al reciente incremento en las tarifas de luz y de gas implementado por el gobierno nacional y el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo peor es que el gobierno, no sé si lo vieron, la noticia que publicamos el viernes, ya adelantó que van a seguir subiendo en lo que queda del año las tarifas de gas y de luz y que prevén más aumentos todavía para todo el año que viene. Así que yo no sé cuánto vamos a terminar pagando acá en Santa Cruz si algo no se hace con eso, el gas y la luz. Se vienen tiempos extremadamente difíciles por aumentos que nadie tenía en su previsión, ¿no? Porque todos prevemos, bueno, va a subir tanto el alquiler, sabemos cómo viene la inflación, pero nadie tenía en los planes semejantes o gasto con el gas y con la luz. Así que las noticias respecto de esto no son nada buenas y en ese marco se creó entonces esta mesa provincial y sindical que ya está expresando su rechazo y con alguna iniciativa respecto a los tarifazos. Bueno, y la última tiene que ver con una intervención que tuvo ayer el comando de patrullas y un vecino en particular para contener a un hombre que estaba en crisis. Esto sucedió en la noche del sábado, en realidad, cuando el personal de la división comando de patrullas intervino para evitar una situación que calificaron como crítica, porque había un hombre en crisis que casi se cae desde un monobloc de esto del complejo de los 400 departamentos ahí sobre calle Corrientes
al 400 justamente en Río Gallegos, dicen que llegó el servicio de emergencias porque recibió un mensaje del 911 alertando sobre un hombre que tenía una crisis emocional. Entonces una patrulla a cargo del oficial subinspector Fabián da Silva y otros suboficiales llegaron rápido al lugar. Cuando llegaron se encontraron con que un joven de solamente 23 años, de nacionalidad chilena, estaba en peligro. El hombre estaba amarrado con una cuerda sujeta a un tirante de hierro, mientras que una parte de su cuerpo ya colgaba por la ventana del primer piso del edificio. Entonces un vecino que estaba en el lugar se dio cuenta de esto y lo estaba sosteniendo para evitar que cayera al vacío básicamente, o al piso, y el personal tuvo que actuar rápidamente, cortar la cuerda y asegurar al joven para evitar que se cayera y sufriera lesiones realmente graves o pasara lo peor, ¿no? Así que ahí solicitaron la presencia de una ambulancia que lo trasladó al hospital bajo custodia policial y minutos más tarde efectivos de la comisaría segunda se presentaron para colaborar con este procedimiento. Aparentemente el hombre había llegado a esta ciudad hacía aproximadamente una semana acompañado de su madre y estaba bajo los efectos del alcohol en el momento de este incidente. Así que la policía contactó a la madre, quien reside también en nuestra ciudad, y ambos quedaron bajo resguardo y seguimiento de la comisaría segunda. Salió bien, pero están siguiendo el tema para ver y terminar de entender qué fue lo que pasó y que gracias a este trabajo pudieron evitar el peor de los desenlaces. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En Caleta Olivia se desarrolla un juicio en el marco del homicidio de un joven llamado Nehuen Pozo. Se está juzgando a Ramiro Vilche, de 21 años, y se lo juzga por homicidio simple. Así fue caratulada esta causa en el proceso de instrucción, que contempla penas de 8 a 25 años de prisión, y pese a que justamente la defensa del imputado pide recaratular el hecho entendiendo o tratando de argumentar que lo sucedido fue, digamos, en legítima defensa o en el marco de una gresca en la cual terminó con la vida de este joven llamado Nehuen Pozo el 24 de abril de 2022. Los magistrados Mario Albarrán, Griselda Bart y Franco Villalón Lescano fundamentaron que no entenderán el cambio de carátula propuesto justamente por los abogados Fernández y Edelkop, quienes habían justamente propuesto esta figura, y desde la defensa o desde la querella pretenden que se lo impute por un homicidio calificado con alevosía, que tiene una pena de reclusión perpetua, lo cual también fue rechazado por el tribunal. Así que mientras se desarrolla justamente este juicio que tiene como imputado a un joven de 21 años, se lo juzgará finalmente por homicidio simple. Y una de las noticias del fin de semana tiene que ver con nuestra región y con la caída de la que se anunciaba como la inversión
más importante de la historia en materia de infraestructura y tenía que ver con el puerto de Punta Colorada, donde se pretendía hacer la planta de GNL para la exportación justamente de gas con la empresa Petronas, que finalmente retiró su iniciativa y se llevará. ¿A dónde irán a invertir? Se van a invertir en Centroamérica. De hecho, Exxon también dejó vaca muerta y se va a invertir en Guyana Francesa. Imagínense. Ahí está el nuevo gran super yacimiento de petróleo. Exactamente, en offshore, ¿no? Sobre el agua, sobre todo. Y justamente señaló que el presidente de YPF dijo que la planta se construirá así Petronas ponga o no ponga el dinero. Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, dado que son decisiones empresarias, dijo Horacio Marín, desdramatizando una situación que hace que se vayan una inversión de 30.000 millones de dólares. No sé si es tanto para desdramatizar, pero bueno, al presidente de YPF aparentemente esto no le preocupa demasiado. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Le decimos que el gobierno nacional, el gobierno de Milei, el cual está de gira por Estados Unidos, tiene distintos focos de conflicto abiertos. Uno de ellos, quizás el más su enemigo, como él lo ha catalogado, más enconado, es la gente de Aerolíneas Argentinas. Bueno, el gobierno nacional avanza en la desregulación aérea y que autorizarían el uso de tripulantes y aeronaves extranjeras. La administración que conduce Milei a través del decreto 844/2024 dio un paso en ese sentido al otorgar autorizaciones para que personal extranjero se desempeñe en funciones y en operaciones aéreas en nuestro país. Mientras continúa el conflicto con Aerolíneas Argentinas, el gobierno nacional advirtió que negocia con empresas para avanzar con la privatización de la compañía estatal. Se puede decir, pero esto va a tener que pasar por ambas cámaras si lo quiere hacer. El Ejecutivo avanzó con esta liberación del mercado aéreo y habilitó a aeronaves y tripulaciones extranjeras a operar en los servicios de cabotaje. Así que sigue todavía la polémica con Aerolíneas Argentinas y esta pelea entre Milei y los gremios aeronáuticos con medidas y que se han publicado en el boletín oficial. Hasta el momento solo el Poder Ejecutivo Nacional podía autorizar un porcentaje de personal extranjero en los servicios aerocomerciales y la utilización de naves extranjeras, de matrícula extranjera, ¿no? Pero Brian va a operar. No sé, ¿qué arreglo tendrá con el gobierno? Aerolíneas McFly. Bueno, lo cierto es que... Corta la bocha. Sí, corta la bocha, pero esto es un foco de conflicto importante, otro más el que se le abre a la administración Milei. Ya no sé cuántas manchas tiene, pero una más que le hace. Se conocieron nuevos audios de Fabiola de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez. En medio de esta causa de violencia de género se conoció un nuevo audio. Salió a la luz este audio entre Alberto y Fabiola a raíz del que el ex mandatario habría invitado a comer a una amiga de la ex primera dama. Cito textual, abro comillas. Vos me invitás e invitás a almorzar a escondidas a una persona que yo te presenté, se le escucha decir a Yáñez en el material que dio a conocer el diario La Nación. Y le decís, no, pero no le digas a Fabi,
¿por qué celosa? Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome y vos me querés dar el teléfono. Continúa parte de este audio, que ya una mancha más al verso, no sé. Bueno, la causa, la que enfrenta el exmandatario, el jueves pasado se presentó también como testigo la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo, quien declaró que vio al expresidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. Continúa el culebrón Fernández Yáñez. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. 23 de septiembre, que acontecía en Argentina y en el mundo, es el Día Internacional contra la Trata de Personas, un día como hoy. También en 1953 Alfredo Di Stéfano era presentado en el Real Madrid español en un partido que jugaría justamente el merengue contra el Nancy francés. Ganó 4-2 en aquel entonces el equipo madridista. La Saeta Rubia, como se lo apodaba, anotó el segundo gol de aquel partido y llegó a ser uno de los máximos goleadores de esta institución. De hecho, presidente honorario también desde el año 2000 hasta su fallecimiento en 2014. En 1778 nacía Mariano Moreno, abogado y periodista, ideólogo e impulsor de la Revolución de Mayo de 1810. Fue secretario de la primera Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata, que marcó la autonomía de la corona española. En 1850 también fallecía en Asunción, Paraguay, a los 86 años, el militar y estadista José Gervasio Artigas, quien tuvo una destacada participación en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que es prócer uruguayo particularmente. Impulsor además también del federalismo en dicho territorio. En 1973 fallecía a los 69 años en Santiago de Chile Pablo Neruda, escritor, poeta y político chileno, ganador del Premio Nobel de 1971, quien junto con Gabriel García Márquez, entre otros, marcaron una época de la literatura sudamericana. De hecho, García Márquez lo recuerda como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Nacía Juan Martín del Potro un día como hoy en 1988 en Tandil, ganador de la Copa Davis en 2016. También fue bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Llegó a ser top 3 de la ATP a nivel mundial. También nacía Bruce Springsteen en Long Branch, New Jersey, Estados Unidos, músico y cantante, el jefe o The Boss, como se lo apoda. Lleva ganado más de 20 premios Grammy, 2 Globos de Oro, un premio Oscar y vendió más de 120 millones de discos en su obra. Después vamos a estar escuchando seguramente Born in USA o algo de eso. En 1973, Juan Domingo Perón ganaba las elecciones al frente del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, con el 61,85% de los votos, junto a María Estela Martínez, por entonces esposa, como compañera de fórmula. Accedió hacia su tercer mandato presidencial tras 18 años en el exilio y tras su derrocamiento en el golpe de 1955. Este gobierno, luego de su fallecimiento, él estaba en complejas condiciones de salud, sabía de alguna manera que asumía su mandato con la probabilidad de no llegar a concluirlo. Quien quedó al mando luego de su muerte fue Isabelita, como se la conocía, que no pudo con el clima de violencia que se vivía puertas para adentro de nuestro país y terminó siendo derrocada también. En 1939 fallecía a los 83 años en Londres Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y, como les decía, se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se instituyó en 1999 en conmemoración a esta misma fecha de 1913, en la que en nuestro país se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. Se calcula que en el mundo hay casi 2 millones de personas víctimas de trata y explotación sexual,
delitos que tienen una magnitud equiparable al tráfico ilegal de drogas y de armas. Esas son efemérides de un día como hoy, y también, según me contaba Brian, ¿qué sucedía un día como hoy con Ray Charles? Algo de Ray Charles hay, ¿no? Porque me preguntaste, pero no sé cuál es particularmente la efeméride, así que después te la voy a estar contando. Ahí me lo remite. Ahí va. Nacía un día como hoy, ese sería el cumpleaños, aunque ya no está vivo. En 94 años cumpliría Ray Charles, nacido el 23 de septiembre de 1930, pianista, cantante, un hombre pionero del blues, del rhythm and blues, del gospel también, y que está entre los mejores 100 cantantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Falleció a los 73 años en 2004. Ahora sí, vamos a ir a la primera pausa, escuchando justamente a Ray Charles. Esto es Hit the Road Jack. Podés comunicarte con nosotros al 1551-6051. El saludo para Juan Tornú, padre de Fernando, que está como siempre cada mañana, y a todos quienes se van sumando a esta propuesta matinal en Radio Nuevo Día. Quédate, que tenemos un montón para compartir con vos hasta el mediodía. Si todo sale bien, va a estar el intendente de Río Gallegos con nosotros charlando en un ratito. Acaba de reconfirmarlo Sandro, así que a cruzar los dedos, Brian. Cruzar los dedos. Exactamente. Música. Ahora sí, escuchamos a Ray Charles y enseguida venimos con la continuidad de Río al Día. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you. you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no Oh, more. now, baby, please. Don't you come back no more. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Federación Patronal Seguros.
Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatodiano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81,
Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hacé tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966 630537 o Alfredo Saucedo, 6966 514131. Soluciones completas para tu hogar. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786.
Continuamos en Arriba al Día en este lunes, siendo las 10:25 de la mañana, el lunes 23 de septiembre, 3 grados 7 la temperatura en Río Gallegos, 3 grados bajo cero la sensación térmica, dice el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 42% y el viento sopla desde el noroeste a 48 kilómetros por hora. Hoy por la tarde habrá ráfagas de hasta 100 kilómetros. Y yo que ando en bici y tengo que volver contra viento, ya me la veo venir. Así que, bueno, a rezar. Recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día y como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, después de, ya no sé cuándo habrá sido la última vez, pero después de un tiempo, estaban los estudios de la 100.9 el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Bienvenido, muchas gracias por acercarse hasta aquí, hasta la radio. Hola, bueno, gracias por la invitación. Un día frío, feliz día de la primavera, ¿viste? Hay que decirlo, claro. Pero bueno, la formalidad. El clima quedó un par de días de frío esta semana, así que bueno, trataremos de disfrutarlo de otra manera. Bueno, en el marco de buenas sensaciones, imagino yo, que ha dejado el fin de semana lo que es el anuncio, que siempre, desde que se institucionalizó de alguna manera este festival de Río Gallegos, es un momento, bueno, nosotros desde acá, desde los medios lo vemos, pero las redes sociales, la gente mismo en el lugar cuando se hace el acto, genera mucha expectativa, ¿no? El hecho de saber quién viene a festejar el cumpleaños de Gallegos. Sí, aparte todo lo que se genera alrededor, ¿no? Nosotros, el equipo económico que armamos de seguimiento con respecto a cuánta inversión hacemos y cuánto se restituye, digamos, ¿no? Vos haces una inversión determinada con los artistas, con el equipamiento, con el escenario, con el alquiler de diferentes infraestructura para poder armar el paseo, porque no es solamente el que toca la guitarra, ¿no? Porque uno dice, oye, se le pagó tanto al artista. No, es todo alrededor. Si uno suma todo alrededor, hace la sumatoria final y después, a todos los días, va haciendo la evaluación económica. ¿Cómo lo hace? Con inversión que se hace en lo comercial, con inversión que se hace en la gastronomía, con inversión que se hace en la economía no formal, con lo que se ingresa en materia de cantidad de personas. Y vos ves si esa plata que vos invertiste se multiplica por cuánto, ¿no? Siempre se multiplica bastante bien. Y ahora, bueno, más allá de la crisis, que realmente está siendo muy galopante y preocupante en nuestra ciudad por las políticas nacionales y provinciales, vamos a ver por cuánto se multiplica, pero sabemos que va a ser por mucho por el momento que estamos viviendo, ¿no? Por la posibilidad de poder generar esta rueda económica que no solamente es el que toca la guitarra, como te decía, o el cantante o el famoso que viene, sino también es lo que nosotros generamos alrededor, ¿no? Esto de que también los artistas nuestros puedan ir a otras ciudades, de que no bajemos el nivel, el nivel siempre tiene que ser mayor, porque nosotros estamos dentro de uno de los festivales más importantes de la Argentina, estamos dentro del programa Marca País, digamos, de la Marca País en festivales, y uno trata de que Gallegos se siga siendo conocido en el orden nacional. Y ahí vienen diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, no solamente el festival, sino también lo turístico. El fin de semana que pasó, ahora en el anterior, tuvimos nuestra feria de turismo, que vinieron de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Tierra del Fuego y de la provincia de Santa Cruz a participar de lo que fue la feria del turismo. Y nosotros ahora, el fin de semana, yo estoy viajando el viernes con el equipo de turismo, donde nosotros participamos en una feria internacional de turismo en Buenos Aires, porque nos seleccionaron como turismo sustentable, digamos, que nosotros estamos cumpliendo todos los procesos de ser un municipio, ser una ciudad involucrada dentro del circuito turístico de la Argentina. Eso marca también una política clara con respecto a que nosotros apuntamos a no solamente ser una ciudad administrativa y productiva, sino también una ciudad turística, digamos. Tenemos mucha explotación para poder mostrar y también marca esto, una actividad más dentro de lo que es el año como el Festival de la Ciudad. Y sin duda, más allá de lo significativo por el cumpleaños, la propuesta en sí ha tomado identidad propia, ¿no? Para nuestra ciudad, para los emprendedores, para los clubes, para un montón de ámbitos de la vida cotidiana que lo toman como una oportunidad también, ¿no? No solamente como una instancia de celebración, sino como una oportunidad de hacer el manguito, no sé, yo pienso en los clubes de la Liga de los Barrios, que son un montón los que arman su puestito para pagar la cuota de la Liga. Aparte de la cuota de la Liga, lo que sale poder tener los balances en tiempo y forma, lo que sale el contado
contador, digamos, todo implica mucho dinero. Yo, como siempre, nosotros como Estado tenemos que darle la facilidad y las herramientas para generar empleo, ¿no? No tenemos que subsidiar absolutamente todo. Ahora, si nosotros hacemos un esfuerzo de esta naturaleza es para que la economía circule, digamos, para que lo que perdió el comercio durante el año lo pueda recuperar parte, no todas, pero parte, poder tener un dinamismo distinto a lo que es la ciudad, como toda ciudad de capital, digamos. Todas las ciudades capitales crecen más allá de quién gobierna la nación y la provincia. Ahora, las políticas pegan fuertes. Si vos tenés un gobierno nacional que apunta de esta manera y un gobierno provincial que te aumenta las tarifas, y lógicamente que vas a tener un golpe distinto a la economía que vos ya venís acostumbrado a poder conocer y también entendiendo la baja del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Si vos tenés un 35% de baja de ventas, donde vos tenés un aumento rotundo en lo que es impuestos, y por otro lado se discute un RIGI nacional y provincial que beneficia al de afuera y no al de adentro, bueno, generemos un RIGI local, digamos, ¿no? ¿Por qué vos tenés que discutir los beneficios de lo de afuera y no los beneficios de la gente de adentro que puede poner invertir en nuestra ciudad? Creo que nosotros intentamos, mirá, la mayor inversión privada en la historia fue nuestra gestión. Ahora, ¿pero por qué? Y porque vieron que el Estado avanza. A algunos les puede gustar más, menos, visto los comentarios. Ocupate de esto, ocupate del otro, hace esto, hace el otro, es final. La ciudad es esto, la ciudad es otra cosa. Ahora, falta, lógicamente que falta mucho para la capital de los santacruceños, pero no podemos decir que la ciudad no va a seguir avanzando, no va a seguir creciendo, no vamos a transformar la ciudad en lo que nosotros pensamos. No hacer perder tiempo a la gente, es lo que nosotros planteamos de un primer momento, ¿no? Y después, bueno, allá los que no quieran la ciudad, digo, ¿no? Los que no quieran la ciudad, que lo marcan con acciones políticas propias, tanto de la nación como también de la provincia, de poder buscar el enemigo, ¿no? Yo digo, pareciera esto, ustedes, muchachos, acá, ¿esto qué es? Una radio. ¿De qué viven ustedes? De la información. Y también viven para dar la publicidad del privado, del público. O sea, es un negocio, digamos, esto no es un club de amigos. Yo no vengo, el Estado no viene a poner plata para decir lo que ustedes tienen que decir, digamos. Entonces hay que aprender a convivir y a entender que cada cosa en su lugar y que todos tenemos que ayudarnos. Y no es marcar un posicionamiento político con respecto a si vos pones una pauta, porque después, ¿sabés lo que pasa? No, a este lo compraron, al otro lo compraron, y empiezan a diversificar y a catalogar como medio oficialista o no oficialista. Y digamos, y en definitiva, ¿cuál es la historia? Si puede ser de una u otra, pero el periodismo siempre va a ser igual, digamos, y va a funcionar de manera, y los políticos van a ser igual. Ahora, pensemos en políticos que tengan una discusión política distinta, no la pobreza intelectual que estamos discutiendo, la paja en el ojo ajeno. No, vos, que vos hiciste esto, vos, y vos qué mostrás, vos qué hacés. O el periodismo que critica al otro, digamos, ¿no? Porque opina de una forma. No. Yo creo que tenemos que apuntar para arriba. En la conformación de lo que nosotros queremos hacer social en las ciudades, pensar otra metodología de pensamiento y de formación, de querer lo nuestro y pensar en forma positiva para ver cómo arreglamos los conflictos que tenemos como ciudad durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Entonces es importante eso. Y hoy, en un momento donde no se elige ninguna autoridad, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni juntas vecinales, pusimos el proyecto de poder discutir el subsidio al gas. Muchachos, hay que discutirlo, la gente no lo va a poder pagar. Y el que lo quiera pagar, que lo pague, vecino. Si usted quiere pagar y piensa que esto es político, bueno, lógicamente que yo soy político. Yo vengo de la dirigencia política, hago política todos los días de mi vida. No soy un hipócrita, esto de decir, no, lo hago por una cuestión humanitaria solamente. No, una decisión política de ayudar a la gente, si no va a poder pagar el gas. Fui a Camusi y digo, mirá qué peor a los tipos, ¿no es cierto? Vos te cobras lo que quieren y ni siquiera pagan los impuestos de la municipalidad. Y así pasa con todo. A vos te exige la provincia y no pagas los impuestos de la municipalidad. A vos te exigen esto y no, digamos, es como que vos dejás a lo último y después le exigís lo mayor. Le exigís salud, le exigís educación, le exigís todo lo que no corresponde, se lo exigís a la municipalidad porque puede dar respuesta. Y en este caso tiene que ser una discusión. Ahora, ¿de dónde sacar los recursos? Te decimos de sacar los recursos. Armemos una mesa de debate entre el sector privado, el sector público provincial, el sector público municipal. Y en todo caso, si hay que poner recursos, se ponen. Ahora, también podemos decir de dónde sacar los recursos para cubrir una demanda que va a ser catastrófica. Porque la gente no lo va a poder hacer, no lo va a poder afrontar. Gente que cobra 400, 500 lucas, que tiene el alquiler, que tiene la luz y el gas, ¿y cómo hace para llegar a fin de mes, digamos? Entonces, nos preocupamos y golpeamos la puerta para buscar el voto. Después, cuando la gente lo necesita, lo hacemos todo lo distraído. Entonces, ¿para qué hacemos política? ¿Para qué está la dirigencia, digamos, no? Entonces, hay que discutir estos temas. Y me involucré porque en realidad lo veo y soy intendente de la capital. Y me dicen, no, pero lo tiene que hacer. ¿Quién? ¿Quién? Decime. Lo escuché a las autoridades provinciales que dicen, no, después del invierno
van a venir un aumento de 500% y hay que bancársela porque estamos de acuerdo con la eliminación de los subsidios. No. Nosotros sacábamos el petróleo de acá. Anterior se pagaba la mitad del combustible y nos fuimos comiendo, ahora se paga lo mismo que el resto del país. ¿Va a pasar lo mismo con el gas? Yo discutí con el senador de Entre Ríos cuando estaba presentando lo del proyecto para el subsidio, o mejor dicho, el fondo compensador de transporte por el tema del gas. Usted porque le regalan el gas, ahora van a ver. No, me recontracalenté, lógicamente sí. ¿Por qué todo tiene que salir a costa de los sureños? ¿Por qué nosotros tenemos que subsidiar el gas de Capital Federal? Mirá qué piola que son, mirá qué piola. Porque hay mayor densidad de habitantes. ¿Y a nosotros quién? Digamos, ¿no? Entonces, sacan el petróleo de acá, sacan el gas de acá. Ahora, claro, va a estar todo en vaca muerta, bueno, nuevas instalaciones que quieren hacer, pero bueno, nosotros tenemos que desplantarnos, más sabiendo que el año que viene se discute la concesión de Camusi en la Patagonia Argentina. Mirá qué lindo momento para negociar, ¿no? Vamos por partes. Empezó hablando del festival, después siguió con varios temas de actualidad. Sé que lo hacen. En principio, respecto del festival, en la previa, antes que el viernes lo anuncien, lo que anunciaron, acá, como todos especulábamos, ¿no?, que iba a anunciar el municipio, porque a diferencia de otros años, hay un gobierno nacional que no quiere saber nada con este tipo de festivales. Y no hablamos con vos, creo, desde ese entonces, pero Milei citó a Juanse, que fue el que cuestionó este tipo de festivales y organizados por el Estado, ¿no? Sí. En ese contexto, ustedes tienen un gobierno nacional que no quiere saber nada con eso y una mala relación con el gobierno de la provincia. Entonces, este año seguramente que en ese aspecto fue más difícil, no tienen el acompañamiento de otros años, ¿no? Sí, pero no tenemos una mala relación con la provincia. El gobernador Vidal tiene que entender que Gallego es parte de la provincia. Él no tiene que dar, en algún momento se tiene que dar cuenta que gobierna para todos, que esto no es un sindicato, que esto no es el patrón de estancia, que esto es un Estado que tenés que ayudar a todos. Ya terminó la elección, se terminó la elección. Es lindo. Pero eso nos dijiste la anterior vez con la que hablamos, y desde ahí entonces no cambió nada. Pero yo te pienso de la misma forma que pensé siempre. Soy el intendente de la capital. Me tengo que sentar absolutamente con todo el mundo y tengo que ser respetuoso de la opinión de todo el mundo. Pero me tengo que tener la responsabilidad de poder pedirle absolutamente a todos que entiendan la idiosincrasia de la ciudad. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer como ciudad de capital? Digamos, y también explicarle las complicaciones que estamos teniendo por las políticas que lleva adelante el gobierno provincial. Porque tampoco le gustan los festivales, pero fue el de San Julián. Entonces, ¿qué diferencia tiene el Festival de San Julián con el Festival de Río Gallegos? Que lo gobierno yo y el otro lo gobierna la Unión Cívica Radical, digamos. Y en realidad me llevo bárbaro con Gardoño. Mirá vos las cosas de la vida, ¿no? Bárbaro. Al aniversario te invitaron, ahí no hubo cruce de algo, de fui. palabras. No, estaba Leguizamón también. No, fui, pero hablé con Leguizamón. No, está como ahora, encerrado en un lugar y que sale directamente para... Pero no importa, yo quiero que sepan que siempre que sea convocado voy a ir porque corresponde que así sea y tenemos que discutir estas cosas. Mirá, la decisión que se tomó con el petróleo me bajó un 21% la regalía de la ciudad. Y yo estoy en desacuerdo con lo que hizo con YPF. Ahora, ni siquiera a la reunión de Pico Truncado fuimos invitados, porque yo se lo voy a decir en la cara, ¿cuál va a ser la metodología? Yo firmé, ciego, mirá que no lo hago habitualmente, creí, como creyó el pueblo de Santa Cruz, que él iba a hacer una negociación con el gobierno nacional en defensa de los intereses de los santacruceños. ¿Qué pasó después? 2.200 despedidos de la represa, 1.000 despedidos de Palermo. La discusión con YPF, la baja de la productividad, el 21% menos de regalías que tengo yo en la ciudad. No ayudó con absolutamente ningún recurso extraordinario, en una sola obra anunciada y proyectada para la ciudad de Río Gallegos. Todos los fondos que nosotros administramos son todos de esfuerzo de la ciudad de Río Gallegos, absolutamente todos. Todos. Lo que correspondía por ley tampoco nos daba y nosotros teníamos que cubrir en niñez, adolescencia y familia. Después, lógicamente, se dieron cuenta que la ley es la ley, tienen que empezar a cumplir. Ahora, no vamos a ir a golpear para pedirle plata. Si no quiere que no la dé, ¿cuál es el problema? Que se la dé a los amigos, pues esto no es un club de amigos. Esto es el Estado. Por eso decía que hay que discutir lo que queremos hacer juntos. La nación, la provincia y la municipalidad. La nación va a decir, yo no quiero esto. La provincia va a decir, yo no quiero esto. Y nosotros vamos a decir, nosotros no queremos resignar nada. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Arréglatela, me la van a decir. Bueno, ¿no querés? Flaco, nosotros no lo vamos. Bueno, nosotros... Pero quiero que entiendan que todo lo que complica al intendente, no es complicación del intendente, es complicación de la ciudad, de los vecinos. Igual lo voy a hacer. Igual, porque no voy a decirle a la... Pues imagínate, tuve una reunión en el barrio Patagonia y decir, no, ¿sabe qué? No voy a poder pasar la máquina porque no tengo para combustible. Imagínate, me van a decir, ¿para qué está?
o no puedo hacer plaza porque la plaza sale en cara, tengo que pagar la plaza y el fierrito está en dólar y ahora no está, tengo que esperar que venga la exportación para poder abrir el mercado internacional y que venga de afuera para que me salga más barato y comprar. Va a decir, el nene me va a mirar como diciendo, ¿y cuándo va a estar el tobogán? Digamos, ¿no? Cuando tengo que asfaltar la calle, me van a decir, che, vos está bien el festival, pero a ver, ¿cuándo va a seguir asfaltando las calles? Y vamos a seguir asfaltando las calles. Las exigencias de las capitales son distintas al resto, digamos, ¿no? Entonces hay que avanzar con esos procesos que son sumamente importantes en la generación de no resignar. Tenemos nuestra marca país en el festival, continuar con la marca país y no bajar la calidad de los espectáculos. Tenemos nuestras actividades semanales, tenemos nuestras actividades mensuales, tenemos nuestras movidas culturales, tenemos nuestras movidas sociales, los fines de semana, y hay que entender que también el privado toma una parte fundamental en esto, que no es ir a cobrar los impuestos solamente, sino acompañar cada uno de los procesos para que la situación financiera sea distinta y vaya por un mejor camino, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Recién manifestabas vos que confiaste cuando firmaste ese acompañamiento sobre el tema energético, sobre IPF. ¿Qué impresión ya tenés de este gobierno provincial a más de ya prácticamente 8 meses, 9 meses? Que el diálogo que vos querías no, lo que pasa es que yo tengo tu impronta, yo soy una persona, yo hablo con todo el mundo, yo se los cuento siempre a ustedes y a todo el mundo, yo hablo con todo, siempre hablo con normal que a poco que termine el primer año no hayan hablado nunca con Vidal. No, y por supuesto, nunca, pero tienen que entender la responsabilidad que le toca. Imagínate el gobernador de la provincia, ¿qué va a querer? Ahora, ayudar al pueblo de tu provincia. Si nosotros, yo no voy a dejar de pensar como pienso. No voy a ir a firmar otra cosa porque ya la firmé y no cumplió, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema de poder sentarnos a debatir sobre si seguridad que necesita mi ciudad? Vos fíjate, ayer en el barrio decía no, porque Grasso compró las cámaras y no las puso en un lugar determinado. ¿Y desde cuándo la seguridad es responsabilidad de la municipalidad? ¿Desde cuándo? Decime. Es responsabilidad de la provincia. Ahora, que nosotros colaboremos para que haya mayor seguridad implica una responsabilidad política nuestra para poder hacerlo. Y así pasan un montón de situaciones que nosotros estamos viendo que hoy atraviesan. Pero bueno, yo descuento esto. Yo sé que por ahí, qué sé yo, la falta de experiencia llevó a que hoy tengas una metodología de forma donde realmente hay un panorama complejo y no sabes para dónde poder ir. Pero las decisiones que vos tomes son decisiones políticas. Yo tomo la decisión política de hacer el festival y la tomo, punto. Y a alguno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero el festival se va a seguir haciendo. Yo tomo la decisión política de hacer asfalto y la voy a seguir haciendo. Yo tomo la decisión política de subsidiar el transporte público después de que me sacó el subsidio Nación y me sacó el subsidio Provincia también y puso los cartelitos del Claudio Vidal de los colectivos. Yo le dije algo, y los colectivos los pagamos nosotros, y dije algo, sacar el papelito de... No, porque en realidad no va en la calcamonía, ¿no? Va en que yo tengo que garantizar que el servicio del transporte sea medianamente mejor que lo que recibimos nosotros y apuntamos a eso. Y hoy vos tenés el Citibus RG en el celular para saber por dónde viene circulando. Y ahora, bueno, viene la época de la garita, pone garita nueva. Son contextos donde nosotros queremos explicarle la baja que hemos tenido, que no es solamente que no nos dan dinero, solamente le dan dinero a su sector, sino que también perjudicaron las arcas municipales. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma coparticipación al bajar el poder adquisitivo y tampoco tenemos la misma regalía porque el petróleo no está cumpliendo de la forma que tenía que cumplir, digamos, ¿no? Por la decisión que tomó unilateral sin haberle consultado absolutamente a nadie, que no lo discuto, pero lo puedo llegar a poner en tela de juicio con respecto a tomar una decisión que hoy me perjudicó como vecino de mi ciudad. Como intendente nos perjudicó a todos los vecinos, porque esa plata no se la usaba para poder pagar el transporte, para poder pagar el traslado de nuestra planta, poder pagar el cordón cuneta, un montón. Y hoy, bueno, no la voy a tener y tengo que administrar los recursos de otra manera y sacar de otro lado para poder cubrir el pasaje financiero. Pero en ese sentido, va a seguir habiendo obra pública porque es mucho de lo... Sobre todo se habla mucho de las calles, ¿no? De algunas calles que no han entrado en el plan de reasfaltado y demás, que el vecino tiene ese reclamo, ¿no? Diciendo, bueno, viene Airbag, pero yo necesito mi calle. Sí, pero lo que pasa es que nosotros hicimos 800 cuadras de asfalto. Tuvimos 4 años y pandemia por medio hicimos. Ahora, lo otro, 25 años. ¿Qué se hizo en la ciudad? Ahora, y falta, claro que falta. Si nosotros tenemos 800 cuadras sin asfaltar,
800, las ciudades siguen creciendo. Ahora tengo los caños de cloaca guardados y quiero que me resuelvan. Le pedí al gobernador en una nota, ya que no fue una nota, 4 cosas fundamentales. Terminar lo que es las conexiones pluviales, después de la inundación, que nosotros invertimos, pero es mucha plata que invertimos ahí, y no puedo decir, voy a resignar esto porque llueve y se inunda, digamos. El estadio, el domo, y que me ayude a destrabar la obra de cloaca de Nación. ¿Hay lo que fueron a hacer? A decir que la obra de cloaca que la deje nomás, que no importa. Yo no puedo creer, ¿me entendés? Que autoridades de la Eso está confirmado. pero que por lo hicieron supuesto, así. si me lo avisan de Lenosa. Si lo que está en Lenosa son los mismos que estaban antes. Cambió el jefe nomás. Después el personal técnico es el mismo, digamos. No cambió. La estructura gubernamental nacional no cambió completamente. Cambiaron los ministros y algunas segundas líneas. Algunas, no todas. Pero uno sigue teniendo esta comunicación con muchos sectores, digamos. Por eso estamos continuando nosotros las viviendas con fondos de la municipalidad y acompañamiento propio, digamos, porque las tengo que entregar y el mes que viene entrego más viviendas, estamos haciendo 87 más, queremos terminar 50, vamos a entregar 60, vamos con otro plan de viviendas también que vamos a ejecutar, o sea, pero eso es nuestro, de la municipalidad. Y también vamos a hacer asfalto, y también vamos a hacer festivales, y también estamos sosteniendo servicio de transporte público, y también vamos a comprar equipamiento, y también estamos con 30 kilómetros de fibra óptica, y también estamos con las obras que abandonó Nación y que abandonó provincia. La Laguna la abandonó provincia, Nido la abandonó provincia y lo continuó. La obra nacional es con el tema del cordón cuneta, la abandonó provincia y la continuamos Nación y la continuamos nosotros. La terminal la abandonó y la vamos a continuar nosotros, digamos. ¿Y eso de dónde sale? Del esfuerzo del municipio. No hay ayuda extraordinaria, ¿me entendés? Que te digan a vos, ¿qué obra necesitas? Bueno, toma, no. Es como que castigó y en definitiva no voy a detenerme porque lo vamos a hacer. Porque la gente que pide el asfalto, ¿qué le importa la política? ¿Y cómo se hace con menos recursos poder sostener obras? Hace poco también se actualizó nuevamente los saberes de los trabajadores municipales, porque uno entiende, ¿no? o la cuenta sencilla de uno es si tengo menos plata hay menos cosas a las que voy a poder acceder y usted está diciendo lo contrario. Pero bueno, ¿por qué me puse al frente también del reclamo de gas? Si yo estoy pagando un palo 800 de gas y me va 50 millones de pesos, son 50 millones que no los tenías calculado por el desfasaje de la barbaridad política que cometió el gobierno nacional y provincial en poder hacer este tipo de medidas. ¿Cómo podés pensar en la cabeza de una persona que gobierna para el pueblo, que le pediste el voto hace poquito tiempo diciendo que vos no ibas a juntarle a la gente, que iba a juntar la casta y que vos cada vez la casta tiene más guita y la gente tiene cada vez menos posibilidades? ¿De dónde cabe eso? Decimos una cosa y hacemos otra. Y después nos cagamos de risa con refranes que te dicen, viste, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces, que le mentía a la gente. O sea, vos vas y después se transforma en una práctica. Acá el candidato dijeron cada cosa hermosa, te dicen. O agarran focus group y te dicen, la gente quiere escuchar esto y te repiten eso. Y después nadie, digamos, después no lo puedes desvotar, no lo puedes desvotar a nosotros, digamos, ¿no? Una vez que decís, tenés que empezar a laburar. Por eso nosotros mostramos más que decir, mostramos el trabajo que vamos haciendo, cómo lo vamos llevando a la práctica. Cuando se inundó Gallego, dijimos, bueno, se va a inundar la ciudad. ¿Qué vamos a la primera etapa? Bueno, la primera etapa es que no se inunda dentro de las casas. Entonces hicimos el operativo para que no se inunda dentro de las casas. Después trabajar en las calles. Y después todo el mundo, que las calles. Hoy bajó, descomprimió. ¿Por qué? Porque ahora estamos arreglando las calles. Son procesos. Es planificar como lo que queremos llevar a hacer. ¿Qué sé yo? Yo no puedo, siendo gobierno, ir a, qué sé yo, a decir a un pibe de un club, a decir a un pibe de un gimnasio que le voy a cerrar el gimnasio porque no puedo pagar el gas. Si va al gimnasio para contención social, 5.000 nenitos tengo jugando al fútbol, 3.000 y pico de nenitas jugando al fútbol femenino, con básquet, fútbol, handball, espejo, vóley, todo absolutamente disciplina. Entonces, vamos a hacer un gimnasio nuevo y lo estamos llevando adelante, con fondo de la municipalidad. Estamos ampliando el gimnasio Verón, con fondo de la municipalidad Nelos y el Rocha. Entonces te dicen, en vez de hacer eso, dale, ¿cómo en vez de hacer eso? ¿Cómo en vez de hacer Hay eso? alguien que dijo que en vez de hacer eso, Pérez Oruco, ¿no? ¿Lo leíste el fin de semana? Dijo el municipio de Regollero es el que más recauda, pero el que no se sentó a negociar la deuda. No es mentira, pero por eso, yo lo que digo es, ¿por qué mienten de esa Eso manera? es oficial. Lo dijo. No, pero ¿por qué tienen que ir con la mentonomía facilonguista de la política, echarle la culpa al otro? Nosotros le dimos 50 millones de alternativas. ¿Sabés quién fueron los únicos que pagaron la caja? ¿Por qué no se sientan y le dicen la verdad a la gente? Si tomaron la decisión política, ¿no? El gobierno tomó, vos lees el comunicado del fin de semana y te vas a dar cuenta que la decisión política fue de ellos, Más allá que digan,
Grasso no paga porque toda la culpa la tengo yo. La salud la tengo yo. Yo perdí las elecciones, macho. Háganse cargo, ganaron ustedes. ¿Para qué querían gobernar? ¿Para esto? ¿Para sacarle los medicamentos a los viejos? ¿Para eso querían? ¿Tomaron la decisión política? Fantástico. Es una decisión política que tiene sus consecuencias. Porque la salud no es una ecuación económica. La salud es una situación donde vos tenés que poner recursos, perdiendo plata, para salvar vidas. No hay forma de que vos puedas tener una cobertura en base a una ecuación financiera para que cierre. Lo puede hacer una prepaga, pero nosotros no somos prepaga. Y también entender de que cuando Alicia propone dar un anticipo o dar un aporte no reintegrable a los municipios para pagar deuda, lo dio, nos da la solicitud a nosotros la mandamos al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante la aprueba, nosotros la promulgamos y le mandamos a la provincia de Santa Cruz la aprobación, y él te decía, te vamos a dar tanta plata, vos lo tenés que depositar, la vamos a depositar en qué cuenta, le decimos qué cuenta, vos no la podés tener más de tanto tiempo, y va destinado exclusivamente para eso, si no malversación de fondos, todas las cosas. Bueno, nosotros lo hicimos, nos recibimos un día, ya teníamos dónde íbamos a pagar y pagamos. ¿Sabés lo que pagamos nosotros? De 31 años de deuda, ¿sabés qué deuda pagamos? La de Pablo Grasso, intendente. Esa deuda la pagamos. ¿Esa está pagada? Casi en su totalidad cuando estuvimos en la gestión anterior. Claro, en la anterior. Claro, en la nuestra. Claro. Ahora, si en esta, ¿qué pasó cuando ustedes dijeron que yo me fui a Miami? Que no me fui a Miami, pero no importa, pero fue un error de comunicación seguramente del informante que fueron que le pasaron a ustedes. ¿Qué es lo que pasó en esa, la desinformación? Decide que nosotros no nos dieron la plata del aguinaldo, no nos dieron un solo peso de lo que nos correspondía para poder hacer ayuda financiera de la provincia de la Nación a nosotros, y salimos adelante con fondos exclusivamente propios. Y ahí es donde se genera, cuando se genera un desfasaje financiero, pasan. Ahora vos tenés que pensar y analizar cómo gobernás una ciudad, ¿no? Donde vos tenés una obra social que la provincia es solidariamente responsable de lo económico de la obra. Porque nosotros somos obligados a hacer con esa obra social. Nosotros no elegimos, ¿no es cierto? Porque es una obra social, no es una obra privada, es una obra para cobertura. Ahora, preguntarle al intendente de San Julián, que hizo un acuerdo de pagar determinadas cosas y no siquiera le levantaron los afiliados de él. Preguntarle a cualquier intendente, que lógicamente que te repiten esa muletilla. Ahora, cuando nosotros terminamos de hacer ese proceso y pagamos esa deuda, me vienen a decir que pague la deuda de Roberto Giuvetich. Giuvetich, Leguizamón, Caminiti, ellos generaron esta deuda. Bueno, pero es normal, digamos. Pero está bien, pero si yo la deuda que estaba yo la había pagado. Entonces, ¿cómo antes estaban los medicamentos? ¿Cómo antes se cubrían los medicamentos? ¿Cómo antes se cubría el 82% móvil de la caja de los jubilados? Y hoy te presentaron una resolución donde dicen que no van a cortar, y lo escuchás al presidente de la caja diciendo que esto es culpa de la MUNI. ¿Por qué es culpa? ¿Yo qué hice ahora con los jubilados? Pero es mentira entonces que ustedes no se sentaron a negociar. Mentira, si nosotros le dimos todas las propuestas para poder hacer. Tuvimos la reunión con el jefe de gabinete, el tema de la compensación de deuda, 70.000 millones de pesos, 70.000 millones de mangos nos deben a nosotros. Nosotros le debemos 4.000 millones. Compensemos y de acá para adelante pagamos. En todo caso, no nos quieren dar la plata a nosotros, que el servicio público le transfiera directamente la cuota de deuda a nosotros, que se la transfiera a la caja. ¿Cómo corresponde que se la transfiera a la caja? Ahora, ¿qué coberturas tenemos nosotros de acá para adelante? ¿Por qué tenemos que continuar con una caja que tiene el 50% de los medicamentos? ¿Por qué no se hace una resolución distinta para poder funcionar de otra forma y poder tener enfermedades crónicas? ¿Por qué tenemos que tener nosotros una posibilidad a la baja de algo que tenemos que tener para arriba, digamos, ¿no? Entonces, siempre tuvimos nosotros la predisposición de poder hacer. Ahora, qué piola que sos, ¿no? Vos me pedís que yo te pague a vos, y vos no pagás, o sea, vos no pagás el servicio de recolección, cualquier hijo de vecino paga los impuestos. Y esa compensación no se la aceptaron. No quieren, porque saben que ellos no deben para nosotros, ellos no deben para nosotros que nosotros a ellos. ¿Cuál es el bloque provincial que tiene más deuda? Todas tienen, porque todos tienen vehículos. El vehículo que circula paga patente, el inmobiliario que tiene. A ver, la casa de gobierno está a nombre de la municipalidad, la residencia está a nombre de la municipalidad, la escuela 1 está a nombre de la municipalidad, el complejo cultural está a nombre de la municipalidad. Yo no voy a cobrar si no voy a entrar en esa chicana. Claro. Ahora lo notifiqué, si él quiere, bueno, que devuelva la residencia y haga un centro de atención turístico para poder tener albergues de los deportistas que vienen de la provincia en ese lugar, en todo caso, digamos, ¿no? Si vamos a jugar por esa. Pero y con plata ustedes no pueden o no quieren pagar por este tema, lo que también deben. No, porque no tiene. Porque no es importante que si pagan la deuda no pueden pagar sueldo. Pero no. Yo lo que digo es: si a vos te sacan todo, y encima te piden, loco, y bueno, ¿vos qué vas a hacer? Digamos, nosotros hacemos la recolección del hospital.
y no pagan. Ahora no se los corté del hospital, Nosotros hacemos servicio atmosférico de diferentes lugares y no se los corté, digamos, yo no espero que se les inunde y voy y lo hago. Qué sé yo, la otra vez se rompió un caño y vamos y ayudamos a servicios públicos. Cuando le pedimos ayuda dicen no, porque no nos dejan. ¿Cómo no nos dejan? Si es para el beneficio de los trabajadores de mi ciudad, digamos, ¿no? Entonces, y ahí va la balanza, cuando lo que me preguntabas vos, ¿cómo hacemos para poder cubrir la mayor paritaria de la provincia de Santa Cruz? Y porque mandemos mejor, digamos, los recursos más altos. ¿Alcanza? ¿Y cómo va a alcanzar? Si a vos te viene un aumento de esta tarifa de tanta plata, no te va a alcanzar. Entonces vos tenés que plantar y decir, no, mirá, yo aumenté de esta manera, pero no podemos permitir que aumente los privados como lo vienen haciendo. Regulando, ¿el Estado acompaña o no acompaña? ¿El Estado presente o no presente? Entonces, cuando a vos te preguntan, ¿cómo hacemos? Compensemos. ¿No querés pagar toda la deuda? Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos hacer de acá para funcionar? Te hagamos un plan de pago, mitad nosotros y mitad vos, pero hay que ponerse de acuerdo. Si no, porque si no, vamos a estar así hasta... No, porque si no parecen mentólogos en todos lados, diciendo un montón de barbaridades, llevándolo todo a lo político, y se terminó la campaña. No entienden que se terminó la campaña. La gente no tiene laburo, la gente tenemos un 60%, dicho por ellos, pobreza de la provincia de Santa Cruz, tenemos 7% de desocupación en la ciudad de Río Gallegos, tenemos las peores caídas de ventas en la historia en Río Gallegos, tenemos cierre de comercios en la mayoría de los lugares de la ciudad de Río Gallegos, 500% de luz que se aumentó hace un tiempo por la provincia de Santa Cruz, el gas en forma exorbitante que se aumentó y tuvo 2 vencimientos, el mismo 19 para pagar 2 boletas, Distrigas que te dice que se hace, digamos que está bien que las cosas funcionen de esa manera, los mismos diputados llevan de ellos en un proyecto y dicen, no, discutámoslo, ¿a vos te parece justo? Si vos por eso digo, la decisión política que vos tomes a la actitud que vos desarrolles. Es mentira, lo de la caja, mentira, es mentira lo de la caja de jubilaciones, mentira también, porque ellos propusieron cambios, llamaron entre ellos, lo manejaron, es mentira. Ahora, también, ¿cuál es la realidad? Que yo tengo que seguir funcionando, no puedo resignar. Y bueno, me hago cargo yo con mi cuero, ¿cuál es el problema? Vos pensás que no van a empezar a perseguir, a decir esto, a decir lo otro, pero que lo hagan con fake news, con esto, con otro, que lo hagan. Si piensan que el enemigo soy yo, no hay problema. Ahora no se metan con la gente, porque yo me voy a plantar al frente y voy a ser yo el que defienda los intereses de Gallegos, porque ya está. Me planté porque no estaba de acuerdo con el tema de los medicamentos. ¿Qué es lo primero que se van a decir? Culpa mía. Ahora, yo te voy a explicar algo, mira. No tengo un billete. De 100 pesos. De 100 pesos. Metámoslo. 22. No hagas como un patrón que tenía. No tengo. Mira, me sacaba. Porque ya moneda en el mar. A mi sobrino que le da 100 pesos y me mira así, pues no, gracias, tío. Uno que tuvo un diario. Entonces, mira, de 100 pesos que recibe la caja, por eso también, porque cuando yo me junté con la gestión que se fue, de los vocales, le planteo esto, ¿cuánta plata es? No sé, pero ustedes son vocales. ¿Cómo no vos no vas a saber? Yo sé cuánta ingresa los 10, los 20, los 30, yo sé cuánta plata ingresa por día en tarjeta de crédito, en efectivo, en transferencia, en e-pago, todo. Porque me gusta, lo sé, lo corroboro y ahí digo, bueno, esto un poquito más, esto un poquito menos, bajo acá, bajo allá, y cuando uno tiene un cimbronazo de esta manera, busca la forma de poder acomodarla y ver qué se puede hacer en cada lugar, digamos, ¿no? Entonces, al tener todo este mecanismo de forma de 100 pesos que ingresan a la caja, 80 pesos corresponde a todos los entes públicos provinciales, ¿no? Para explicárselo a los vecinos de mi provincia, de mi ciudad, que sé que ustedes lo siguen mucho. Servicios públicos, Distrigas, educación, todo lo que es el 80%. El otro 20% lo conformamos todos los municipios de la provincia y las comisiones de fomento. Ponele que de eso 5 pesos sean del municipio. ¿A vos te parece sacar el 50% de Bademecum por 5 pesos que no paga un contra? Entender que no soy el único, porque ninguno en la historia, 31 años, ¿no? Y digo, y encima cuando te dicen, no, yo le explico, pero nosotros pagamos, bueno, pero eso no tiene nada, ¿cómo que no tiene nada que ver? Nosotros pusimos 1.000 palos para poder pagar la deuda que tuvo la municipalidad con las cajas. Pagamos, más vale que queremos pagar. ¿Cómo lo vamos a querer pagar? Nosotros todos pagamos, ¿eh? Cuando vamos a comprar un tornillo, pensás que le decimos, no, bueno, aguantame que no te lo puedo pagar. No, si no le pago el tornillo o no le pago el combustible, ¿vos pensás que me venden el combustible de Honda a las estaciones de servicio? ¿Vos pensás que me dan los cepillos para limpiar la calle de Honda? ¿Vos pensás que me dan los mamelucos de Honda? ¿O me pasan guita de Honda? No, acá no es una cuestión es una cuestión de responsabilidad institucional para llevar adelante. Entonces,
Si de eso vos tomaste una decisión, bueno, pasan estas cosas. Entonces nos sentamos a negociar. Y dicen, no, todo negocia menos nosotros. Y después vos ves intendentes de todo lado que repiten, porque no conocen, porque no averiguan, no investigan. Y ahí hablo de la dirigencia política, de la mediocridad de la dirigencia política, que discutimos la paja del ojo ajeno, justificamos culpa del otro, esto lo hacemos culpa de, no, si nosotros gobernamos con Macri en el poder y no cortamos medicamentos y no nos daban plata y teníamos prendido fuego la provincia y nosotros nos turnamos para pagar sueldo después del 20 de cada mes me he vencido y salimos y hoy hay recursos, nosotros teníamos el dólar a 300 y ahora lo tenemos a 1000 y pico y es lo que nos pagan en regalía y bajó el 21% y recibo menos regalía. Ahora nosotros prefería aumentar los salarios de mis trabajadores, pero tengo que defender a mis trabajadores, no tiene que ser una demagogia, si ellos son los que me limpian la calle, los que me hacen asfalto, los que me hacen actividades sociales, ellos son los que mueven, el empleado municipal es el que mueve con la directiva de nuestro jefe. Ahora yo tengo jefes que no duermen literal, que no duermen, ayer domingo seguíamos laburando, pero es porque les gusta hacer esto, más allá de percibir un salario de lo que te gusta hacer. Y sabiendo la realidad que vive el empleado municipal, no es un sonso, no ve la realidad que pasa alrededor y por eso nosotros vamos por ahí. Y cuando discutimos con Pedro Mancilla, nosotros vamos por el mismo camino. Ahora, ¿vos pensás que yo me discuto con él y firmamos lo que se me ocurre? Nada más vale que se enoja y me cierra el portazo y se va y un mensaje picante y después nos vamos a juntar y discutimos picante y acá vos que te pensás y vos que no, que acá está la plata que yo tengo, a mí vos y llegamos a esos salarios, pero no nos llevamos, pero es la discusión que tenemos que dar. No puedo cerrar la puerta si no tengo. Bueno, busquemos la forma de cómo poder llegar a esos números, ¿no? Y bueno, y luego tenés la mayor paritaria en el orden provincial del municipio de Gallego. Y bueno, queda y lógicamente que queda para discutir. Y no hay recursos, y bueno, imagínate el empleado municipal si le importa. Estamos con el intendente de Río Gallego, Pablo Brazo, para quienes están escuchando la radio. Hay mucha gente también mirando en los streaming, tanto en Facebook como en YouTube. Yo quería preguntarle respecto de justamente esto que señalaba usted, de cuánto ha cambiado el tono de la discusión política, ¿no? O en algún caso ni siquiera es política, ¿no? La discusión, y ese es el problema también, pero haciendo referencia a el contraste sobre todo con la política a nivel nacional, ¿no? De gente prescindible, gente que trabaja en el Estado mismo que es prescindible, que áreas que según ellos no funcionan y también una discusión o discusiones que no se dieron para dentro de la ex fuerza que gobernó, digo, de la fuerza que lideró o que representó a Alberto Fernández, que lidera Cristina Kirchner, que también está todavía en un momento de nebulosa, ¿no? Y que acá en Santa Cruz, bueno, un poco usted referencia de alguna manera, pero que sigue sin haber una alternativa clara respecto de hacia dónde irá la política, sobre todo la opositora, ¿no? Por todas estas discusiones que no se dieron quizá con la vehemencia que correspondía a puertas adentro, al menos, ¿no? Sí, siempre, viste que siempre nosotros nos dicen, usted hizo autocrítica, viste que te pregunta siempre eso. Nosotros siempre vimos autocrítica. Ahora también te voy a hablar sobre las posibilidades que vienen para adelante. ¿Por qué? Porque hoy los 87 héroes que fueron a comer el asado con Milei, ¿no? Que votaron en contra de 10.000 pesos de aumento para los jubilados, porque te dicen de dónde sacar la plata. Decime qué obra pública hay en Argentina, qué subsidio hay en Argentina, qué acompañamiento financiero hay en Argentina. Ninguno, digamos, ¿no? No hay ninguno. Entonces, realmente la discusión es otra. La discusión es que le quieren cuidar la caja y quieren que el ajuste lo haga los viejos. ¿Por qué? Porque los viejos no joden, porque los viejos ya están grandes, porque los viejos no tienen que bancar a los hijos, y los hijos no tienen. Entonces el nieto termina pidiendo perdón al abuelo por haber votado a Milei, o por haber votado a Vidal, o a quien sea, ¿no? Hoy es lo que está sucediendo. Y es lo que nosotros tenemos que marcar estos 87 héroes que lo transmitían y te lo contaban los medios de comunicación en Buenos Aires. ¿Quiénes estaban afuera de Olivo? Sí, los viejos. ¿Con quién? Solos. Sí, sí. Bueno, entonces eso marca la representatividad política que hay en Argentina. Si vos no querés que eso suceda, vos tenés que defender a los viejos, defender a la gente. Si no la defendés, y después, ¿para qué le voy a ir a buscar para votar? ¿Para qué estamos los políticos? ¿Para qué? Digamos, entonces hoy vos ves, no vamos a gobernar con lo mismo de siempre, dijo Milei. Y trajo todo lo mismo de siempre, lo que fundieron la Argentina. Prosa lo declararon a Menem, imagínate, nosotros que laburamos para Menem.
Porque yo conozco amigos míos que dicen, no, yo no, yo sí, vos estabas, yo me acuerdo. Y después tenés por otro lado que todo lo del kirchnerismo era malo y tenés la mitad de tu gabinete del kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces, digo, o es o no es. O es o no es. Claras las mensajes para nuestra gente, claro. Entonces, si vos no querés que los 87 héroes hayan despertado este clamor popular de que la gente se mueva sola, es la frase de la dirigencia histórica, o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, digamos, ¿no? Así va a suceder, porque nosotros tenemos que tener el termómetro de nuestros vecinos, tenés que caminar cada uno en los rincones, no podés perder el contacto con ellos, vos no podés cerrar los números para ver cómo haces para poder tener cuentas ordenadas y que la gente la esté pasando como la está pasando, digamos. Entonces tenés que tener una reacción distinta, y es lo que nosotros planteamos con nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra impronta, nuestra forma, nuestra caminata, nuestra militancia. Esto se resuelve la política, no es mágico, no es así, pero bueno, yo digo, yo no quiero que los sindicatos firmen una apoyatura hacia mi persona, yo quiero que apunten sobre mis políticas que llevo adelante, en política de desarrollo, en política emprendedora, en política vial, en política de infraestructura, en política de crecimiento económico, en política de recuperación del empleo municipal, qué sé yo, el empleo de inversión informática, en equipamiento histórico del municipio de la ciudad, qué sé yo, apunto a que apoyen mis políticas, no a la figura en sí, digamos, ¿no? Porque si no, nos empezamos a transformar en dirigentes que se rodea de gente que te dice que está todo bien. Y no está todo bien en Argentina, en la provincia, y menos en mi ciudad, ¿no? Usted viene de una militancia, de otra época de la militancia, ¿no? Y particularmente de la peronista o kirchnerista. Sí. ¿Qué siente que haya ganado y que hoy sea poder y que a pesar de todo lo que está pasando, mucha gente siga aguantando esta fuerza política que nació de lo contrario a la militancia, ¿no? De estar en una computadora o en un panel de televisión? De insultos, de agravio, hartazgo, hubo un montón de cosas, ¿no? Yo creo que también buscó otra metodología, otro camino, y bueno, que hoy, lógicamente, hay un porcentaje alto en la Argentina y en la provincia que lo va a seguir bancando. ¿Usted asemeja mucho, porque lo estoy escuchando permanentemente, asemejar a Milei con Vidal? ¿Cree que Vidal tiene más cosas que ver con el presidente que con ustedes? Sí, pero lo dijo, yo creo que lo ha dicho, que él está de acuerdo que acompañar al presidente, lo dijo, en las políticas. Bueno, yo no, yo le dije en un primer momento que cuando quise declarar emergencia gasífera, la Cámara no me acompañó, juntamos firmas en todos lados. Cuando nosotros planteábamos que los despidos iban a ser eminentes, pasó, donde se decía que iban a tener una recuperación del empleo en la represa, y de acá a la vuelta teníamos acá 2.200, acá a la esquina, 2.200 despedidos, y que estaban haciendo fila escribiendo el telegrama, los 1.000 despedidos de Palermo. Bueno, la preocupación de la minería con la reducción horaria, la reducción de días, donde sabemos que hay yacimientos que están a más de 300 kilómetros, donde los tiempos de descanso se acortan, donde las empresas siguen viendo con recelo la inversión en nuestra provincia, donde tenemos la política pesquera, que nosotros no peleamos cuando teníamos que pelear, y que paralelo 42, y tener hoy el langostino pescándolo en el norte de la Argentina y no como lo hacemos habitualmente en la Patagonia, donde perjudicó claramente a nuestros puertos, era otra política pesquera, y ahora solamente sacamos merluza, donde tenemos la complicación del petróleo, donde nosotros no estábamos de acuerdo que se vaya YPF. ¿Pero por qué? No es un capricho esto, A ver, ¿por qué? Porque el Estado, siempre cuando invierte, el Estado invierte por una cuestión social, más allá de los recursos que va. El privado invierte por una cuestión social, pero para ganar plata. La ecuación siempre es así. La ecuación es que si no te da rédito, te va. Ahora, si vos venís a un lugar y no te da rédito, ¿qué es lo primero que ajustás? Al laburante. Claro. Si funciona, el dicho, si funciona con 20, ¿por qué tengo que tener 40 si funciona con 20? Es distinto al Estado, que funciona con organismos de control o de acompañamiento fuera de lo que es YPF, porque YPF son 200 empleados, no creo que sean muchos más, pero todo lo alrededor que genera el petróleo es mucha divisa y es la preocupación que tienen todos, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión laboral de toda la zona norte de la provincia, es también la repercusión económica que tiene toda la provincia de Santa Cruz, que está siendo muy complicada. Usted, tanto usted como Robles, creo que el cierre del año pasado hablamos de la necesidad, de hecho él nos lo dijo, que iba a haber un redireccionamiento de partidas. Recuerdo cuando fue sobre todo el debate de por qué se aumentaban las secretarías dentro del municipio, ¿no?
Sí. Y él nos dijo acá que en realidad se iba a redestinar dinero para política social, sobre todo lo que tiene que ver con lo alimentario. ¿Qué hay de eso? Yo, digamos, conozco un poco el paño y es una situación verdaderamente muy complicada la que se está viviendo, sobre todo en los barrios. Y, por ejemplo, yo miro Facebook permanentemente en los grupos de denuncia donde gente cambia 2 horas de trabajo por algo para comer. Y porque es la realidad que los toca hoy. Yo les digo, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, hoy la situación ha cambiado muchísimo en la Argentina, en mi provincia, en mi ciudad. Entonces hoy vos tenés gente yo tengo amigos míos que me vienen a ver y que me vienen a pedir para morfar. ¿Y sabés lo duro que es eso? Yo viví en pandemia de ahora. Y ahora tenés que generar un acompañamiento alimentario, digamos, ¿no? Y nosotros invertimos, compramos, traemos. Y no es solamente dar de comer, sino qué alternativa le damos a la gente. Porque hoy ellos son gobierno. No pueden hacer olla popular el gobierno de la provincia con los sindicatos que lo acompañaron. Tienen otra responsabilidad, ¿no? La de generar empleo, la de poder sostener la economía y poder también, lógicamente, colaborar desde lo político para poder tener un plan alimentario de colaboración para las situaciones más vulnerables. Pero hay que resolver qué vamos a estar dándole plato de comida toda la vida a la gente. La verdad, vos me estás proponiendo que la gente tenga que tener la bolsa de víveres de la cara del gobernador de la provincia de acá hasta los 3 años que vienen. Y creería que no tiene que ser de esa manera, ¿no? Uno apunta como Estado a la generación de empleo. Te puede salir mal o te puede salir bien. Pero ayer yo me fui hasta también a Laguna Azul a mirar y había un montón de autos y estaba cerrado. Entonces, si nosotros tenemos uno de los lugares más lindos del mundo, acá, que es el volcán inactivo con agua, está cerrado. ¿Por qué? Porque falta personal. Si vos tenés la segunda primavera más grande de Latinoamérica, donde nosotros hicimos todo para apoyar, no me arreglar la calle, es como acá, digamos. Entonces, claro, es difícil. Bueno, pero hay que apuntar mucho a qué generamos. Por eso cuando nosotros vamos a los barrios y planteamos, te dicen, no, en vez de hacer el festival, y vos ves los alrededores de las reuniones, que te plantean, no, pará, porque mi hija no tiene laburo y ella sostiene de eso. Mira, nosotros en política emprendedora tenemos los locales en Kirchner y Córdoba, tenemos la venta en el aeropuerto, donde vos dejás tu producto y directamente va a tu cuenta con el QR, viste, con lo tecnológico es bárbaro eso, Vos directamente vos haces tu producto y vos podés estar trabajando acá en la radio y lo están vendiendo y vos con el Mercado Pago y vos sabés qué vendiste y después ir reponiéndolo directamente. ¿No? Es bárbaro y yo pongo el personal para que abra y cierre, dígame que controle, ¿no? Que no. Después tengo el de la calle Sapiola, que es el Mercado Multiplicar. Sí. Ahora, nosotros cuando estuvimos en el RIL, cuando estamos dentro del RIL, nos están asesorando, nos dicen que tenemos que hacer un predio ferial. Nosotros con el predio ferial somos la ciudad más importante de la Patagonia en política de emprendimiento y pyme. Digamos, la única ciudad que le pone política y contención a la política de emprendimiento y pymes en la ciudad de Río. Entonces ahora voy a hacer predio ferial y lo licitamos, van a ser 300 y pico, pero bueno, una primera etapa, después voy a tener que cerrarlo porque también la posibilidad financiera nuestra está un poco. Claro. Ahora no puedo abandonar eso. Tenemos la Escuela de Arte y Oficio ahora para inaugurar, que firmamos un convenio con la UMPA. Claro, el edificio que se quemó en el centro de la Torre. Se quemó 2 veces y ahora lo terminamos y lo vamos a arreglar, lo vamos a poner. Ahora lo que queremos es que también las empresas pusieron y tiene la empresa esto, la empresa lo otro, las salas, ¿no? Y vamos a capacitar para que tengan salida laboral en lo inmediato, digamos, ¿no? Ese tiene que, ahora, ¿qué tiene que ver? Y no, pero bueno, apuntamos a eso, digamos. Nosotros necesitamos que el pibe no piense en ir a laburar. Porque hoy el pibe no quiere estudiar y quiere laburar porque los padres la están pasando mal y el pibe quiere ayudar a la familia. Le estamos sacando una época de adolescencia al pibe para que vaya a laburar. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Sabés la cantidad de pibes que nosotros tenemos, por ejemplo, en la terminal, que manda a la mamá a venderlo? Y ahí nosotros tenemos que intervenir con niñez y hacer un escándalo. Bueno, pues el pibe no puede vender. El pibito de 5, 6, 7 años no puede vender. Tiene que estar en los gimnasios jugando al fútbol. Ahora, la mamá también tiene, la familia tiene una problemática que tenemos que contener. Y ahí está la política social que tenemos que llevar adelante. No enojarnos por la mamá porque lo vende. La economía, todo lo que significa, lo que juegan en muchas partes del país pasa porque somos una ciudad que está conformada de diferentes comunidades de toda la Argentina. Y bueno, para algunos está bien, para otros es normal y para nosotros, bueno, tenemos que redireccionarlo a lo que pensamos
como ciudad. ¿Cómo te imaginás los 3 años que vienen? No, bien, yo soy muy optimista, Sí. Nica. Vos sabés que yo soy muy optimista porque tengo... Por el panorama, viste que... bueno, pero el panorama, yo quiero que la gente Sí. al final del mandato diga, no, mirá, Eso, ¿por qué te no gustaría era, ser no era- recordado? no era porque viste, teníamos lo nacional o provincial de un color político y andaba, y ahora tiene lo nacional y lo provincial de otro color político y anda igual. Entonces no es que, ¿me entendés? Entonces tiene algo bueno el pibe este. Claro, entonces, y hay que demostrar también en qué. Porque nosotros, ¿en qué invertimos los recursos? Lo ves. Lo publicamos y mandamos las notificaciones y los decretos en todos lados. Y lo ves. Y te puede enojar más, te puede enojar menos, puede decir esto, pero está todo a la vista. Nosotros lo hacemos de esa manera porque corresponde hacerlo de esa manera. Pero yo espero también tener, no hacerle perder el tiempo a la gente. Yo no me gusta que nosotros podamos planificar y lo que me dice mucho de mi equipo, ¿no? Que dice, no, pero dejémoslo para después. No, para después otras cosas. Ahora es esto, digamos, ¿no? Nosotros continuamos con un montón de cosas que vamos a terminar para fin de año, que continuar para el año que viene, y por supuesto novedades que van a ser importantes, que vos las vas a ver y que vas a decir, ¿cómo hizo? Dentro de poquito, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Pero para bien, para bien, ¿no? Porque en definitiva es nuestra ciudad y, qué sé yo, un camión de recolección sale 240 millones de pesos, una motoniveladora sale 200 millones de mangos, un camión tatú grande para asfalto me sale 246 millones de pesos, ¿me entendés? Todo es ese valor. Claro. Me preguntan paritarias. También sí, ahora bueno, nosotros estamos en paritarias abiertas, nosotros cerramos el que estuvo con disconformidad para poder seguir discutiendo y lo seguiremos haciendo, como siempre. Sí. Y hay que discutir, es permanente esto, es diario, es constante. Y bueno, hay que hacerlo, algunos se enojan, y bueno, viene un momento acalorado que ahí Diego, Sara, Mónica, cuando se ponen a la paritaria, se pone bastante linda, ¿no? Que también es otra cosa, que por ahí a nosotros nos exigen y por otro lado la política nos ajusta, ¿viste? Y bueno, veremos cómo lo acomodamos, porque en definitiva ya todo gallego sabe que no ayuda a nación y provincia, lo sabe todo. Ahora bueno, algunos se hacen lo distraído y dicen, no, bueno, y critican, ¿viste? Bueno, ¿qué va a ser? Parte de la política, digamos, pero le vamos a demostrar que no nos vamos a detener entre una capital distinta. Tuviste buen fin de semana, me dijeron. Sí, tuve a River, igual. Sí, no, y las carrozas, porque yo estaba pensando, digo, ahora porque justo analizamos las carrozas y está el River Estuvo Boca. lindo dentro de todo. Sí, yo digo, van a ir a festejar y se me baje. No, estuvo bastante ordenado, por suerte, y bueno, y como yo siempre, se gana, se pierde. Por suerte últimamente estamos ganando, así que estoy contento con eso. Y bueno, y también contento con la política deportiva que llevamos en la MUNI. Vos sabés que la otra vez hicimos reconocimiento de una nena de un gimnasio que se fue a jugar Independiente al fútbol, así que estoy muy contento con eso. El intendente Pablo Brazo pasa en Radio Nuevo Día, lo vamos a ir liberando porque... Está mirando el reloj acá. Claro, no, tiene que... No, por ustedes. No. Podemos hacer la última, antes de que se vaya, que no le hicimos, Sí. antes, si tiene 5 minutos Sí. más, el tema de los comercios, ¿no? Cerca de 70 ya que han cerrado con el producto de Y esta por crisis supuesto, también. porque hay que acompañarlo el comerciante. También vienen y nosotros tenemos ahora una discusión que me dieron con el tema de la libreta sanitaria y la libreta de manipulación, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, juntémosla y vamos, ahora yo ayudo, pero también tiene que ayudar a la provincia y tienen que acompañar. En el proceso donde nosotros mandamos la subsidio de cada uno de los entes, de cada uno de los lugares, es viable, o sea, hay que sentarse a discutirlo. ¿Y de dónde sacar los recursos? De dónde sacar los recursos, porque tenés que ajustar la política. A vos que cobrás buena guita, decís, bueno, un poquito menos para poner acá. Una resignación. No está mal resignar partidas presupuestarias en base a los salariales de los políticos. Lo que está mal es ajustar en base a los trabajadores, a la gente común, diaria. Entonces, hay de dónde sacar. Y no quiero un hablar en detalle porque se me van a ofender y después yo voy a mostrar de dónde cuando tengamos la discusión en la Cámara de Diputados como corresponde, para que los diputados vean que realmente es verdad lo que estamos planteando. Si no le ayudamos a los vecinos a que puedan tener una economía distinta, la gente lo único que va a hacer cuando reciba la boleta de gas es ir a pagarla, en cuota, adelanto o lo que sea, y les tiramos la agonía para adelante, porque ahora 200 lucas, el mes que viene 200, y bueno, fíjate tu salario, ¿no? Lo decíamos que ya adelantó el gobierno nacional que en lo que queda del año va a seguir subiendo y el año que viene también. O sea, ya te están diciendo que no va a cambiar la idea de ellos.
y hoy congelaron los salarios en el orden nacional por un decreto presidencial. Entonces, si vos sabés, entonces ¿cómo la gente no va a salir sola? ¿Me entendés? Sí. Entonces, bueno, ahí está la dirigencia, ¿no? Que creo que no tiene que dormirse, no debata, no, el qué dirá, no, si vos estás en política, vos tenés que tomar medidas y tomar decisiones, y algunas son buenas, otras son malas, pero decisiones vas a ayudar a la gente, nosotros tenemos que ayudarla, porque te vuelvo a repetir, después van a meternos a todos en la misma bolsa, son todos iguales, ya lo vivimos esto, ¿no? Son todos iguales, que se vayan todos. Entonces, bueno, hay que estar atentos a eso, ¿no? Te iba a consultar respecto, recién lo mencionaste, esta gente de Camusi, ¿en qué ha quedado ese terreno de pobre, porque Camusi? me dicen eso, viste, que No tienen que tenían mandar a plata, Nación, dicen, tienen que ¿no? mandar a Nación, porque bueno, que ellos no lo deciden. Eso es lo que pasa, ¿me entendés? A vos te cortan, y después Claro. llorar al campito. Sí, tal cual. Y estas son las cosas que, entonces vos tenés por eso digo que tenés que dar ejemplo. Tenés que dar ejemplo. Si yo, y mirá que me pasa, mirá, en la municipalidad, ¿sabés cuánto? Yo tengo 3.800 hijos, digo yo, viste, se manda una macana y la culpa es mía. Yo se lo planteo todo. Vos te mandas acá la culpa. No, bueno, pero esto no nos importa. No entienden que somos parte del otro. Entonces se manda una macana y ¿qué pasa? Le bajo la caña. Y le hago sumar y lo rasgo. Pero porque cometiste una... Bueno, hay un juicio que se está desarrollando en este momento, ¿no? también. Respecto de algo que podría calificarse como más que una macana, que fue la muerte de Coquito Yarzo, ¿no? Pero, y muchas cosas, claro. Y ese fue lo que rebalsó el vaso de la política. Decir, bueno, a ver, el caso de Emilio Maldonado, un montón de situaciones fueron pasando en la ciudad que nosotros tenemos. Primero la política, decir, bueno, a ver, vamos a limpiar todo y se terminó. Ahora actúa la justicia. Y la justicia tiene que ser rápida. Nosotros en un día tomamos una determinación. Ahora, lo político, lo institucional de la justicia tiene que continuar por otros canales y que sea lo más rápido posible para que la familia tenga justicia y todos podemos funcionar de la forma que tiene que ser en cada uno de los estamentos del Estado. Pero pasan estas cosas, ¿no es cierto? Si vos no tomás una medida ejemplificadora y después se transforma todo en libertinaje, cada uno hace lo que quiere y no puede ser así. Hay una conducción y hay una responsabilidad institucional y política. Si no me habría distraído en todo, absolutamente no. Es responsabilidad. Si lo votaron a Milei y a Vidal, bueno, que paguen el gas. No puedo pensar de esa manera, ¿no? Usted, como conductor, un poco la política a raíz de la llegada de Milei se debe, ¿no? Un poco ese replanteo de poder, primero los conductores, ser más determinante para con los conducidos y que efectivamente haya, no sé si un orden de mando, pero sí una cohesión. Lo que pasó con Alberto Fernández da cuenta de, no con el caso particular de él, sino con la gestión gubernamental, da cuenta de que había muchos caciques y pocos indios y, por supuesto, y así salieron las cosas, porque ¿no? cuando estuve con el gobernador de Río, le decía yo, con Quintela, digo, bueno, la política, a ver, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la impronta que vamos a llevar? Cuando estaba con Kicillof, bueno, ¿cuál es? Porque ya nosotros queríamos decir a la gente que está mal, y si ya sabe la gente lo vive, nos cuenta todos los días. Ahora, ¿qué política vamos a llevar adelante? ¿Qué idea vamos a, qué plataforma política vamos a armar entre todos? ¿Cuándo empezar a armar los equipos técnicos de cada ciudad, de cada provincia, de cada región para poder colaborar? Nosotros lo estamos haciendo con la red o con el Foro de Ciudades Atlánticas. Estamos trabajando con el intendente de Marcos de Viedma, con Notar en Comodoro, nosotros y la gente de Río Grande. Estamos trabajando en política. Ahora, el viernes cuando nos juntemos en Buenos Aires, firmamos el convenio ya del corredor turístico atlántico. Digamos, ahora nosotros vamos a ser galardonados y el domingo nos entrega, Sciori Nación nos entrega esta condecoración que es el trabajo fantástico que llevó adelante la Secretaría de Turismo con Neil a la cabeza de poder llegar a este mecanismo y a esta condecoración, digamos, de nuestra ciudad, una de las pocas ciudades de la Argentina que va a estar dentro de lo que es la condecoración de ciudad o turismo sustentable, y que firmamos también. Y quiero agradecer muchísimo a Javier Belloni, al intendente de Calafate, que me ha permitido firmar un convenio para que dentro de su stand esté Gallego, ¿me entendés? Que dentro de su stand esté Gallego, porque eso es un organismo y el atractivo mundial es el glaciar, no es Gallego, claro. Y después, bueno, estamos participando con el stand de la provincia como corresponde, así que estoy muy entusiasmado, la verdad que muy contento con lo que viene, preocupado por la situación financiera que agobia a los vecinos de mi ciudad, por las políticas nacionales y provinciales, pero con mucha confianza de que podemos salir adelante. Preocupado pero optimista, dijo Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, que pasó por Radio Nuevo Día. Muchas gracias por su visita. Le pedimos disculpas a quienes hayan hecho algún tipo de observación o consulta y que no haya ingresado. Estamos hace una hora hablando y tratamos de meter todo lo que se puede en esta charla a agenda abierta. Acá
el disparador era la grilla de artistas que llegará. Hablamos poco de la grilla de artistas igual. Era obvio que iba a pasar. Y en base a ello charlamos respecto de la vida, de la política y del devenir de nuestra Río Gallegos, tratando de no dejar nada afuera. Muchísimas gracias por su visita. No, gracias a ustedes. Salud para todos. 11:25 de la mañana, nos vamos a ir al móvil de Nuevo Día, auspiciado por Zona Franca Tech. Karina Taverne está justamente en la Cámara Criminal Oral, donde justamente comenzaron los alegatos en el marco del juicio por la muerte de Rodrigo Coquito Oyarzo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Como la Municipalidad de Río Gallegos, responder civilmente los perjuicios generados por este ilícito. La responsabilidad de la Municipalidad se extiende del artículo 1753 del Código Civil Comercial, que regula la responsabilidad principal por el hecho del dependiente. Dice el artículo: el principal responde efectivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve por el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en el ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente en la principal, la responsabilidad principal es concurrente con el dependiente. Los actores civiles a quienes representamos acá en carácter de apoderado, Iglesia Rómulo Mancilla y Luis Oyarzo, padres de Rodrigo Oyarzo, reclaman una indemnización integral por los daños y perjuicios que le provoca la muerte de su hijo. La indemnización que se pide es integral. Voy a repasar los rubros brevemente y voy a leer el artículo 1745, que habla de la indemnización por fallecimiento en caso de muerte. La indemnización debe consistir en el gasto necesario para asistencia y posterior funeral de la víctima, derechos respectivos que no paga, aunque sea en razón de una obligación legal, lo necesario para el valerimiento del cónyuge, que en este caso no se aplica, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor. Como se acreditó en las presentes actuaciones, la muerte de Rodrigo le ha causado un grave perjuicio a toda la familia, pero especialmente a la Iglesia y a Luis, lo que surge también del informe especial incorporado a hoja 939 siguiente. Acá se reclama el daño emergente, el daño patrimonial, el daño emergente, como sabemos, son los daños materiales, la privación del uso del vehículo, los gastos derivados del hecho, todos los cuales se desprenden sin necesidad de pruebas concretas, de las probanzas aunadas sobran para inferir los daños emergentes de este hecho. Y luego cuando entramos al daño moral, al daño psíquico provocado por este hecho, me gustaría leer un fragmento del libro de Eduardo Leguizamón, que habla del derecho procesal del accidente de tránsito. Dice: la reparación del daño moral derivado de la muerte de un padre, cónyuge o conviviente no requiere la producción de prueba directa del perjuicio, es un daño inmediato que surge de los hechos mismos. Más obvio es todavía cuando se trata de un hijo, ya que difícilmente se puede concebir un hecho de mayor proyección espiritual, pues se aparta del orden natural de las cosas. Todo padre espera que su hijo lo sobreviva, máxima si la muerte se produjo en circunstancias trágicas. Luego integra también este pedido de reparación integral la pérdida de chance, que aquí se ilustra con la ausencia que tendrán los padres del individuo a medida que vayan envejeciendo, la presencia de su hijo, siendo además el menor. Y dice Monser Iturraspe en esto
Y en defensa de los padres, tiene mayor fundamento cuando el hijo es soltero y menor base cuando habiendo llegado a la mayoría de casos. Y agrega que cabe presumir ese perjuicio si el hijo de los actores protegidos en el accidente de mayor de edad era soltero y convivía con sus padres. Dicha situación permite tener como cierta una natural colaboración que se ha visto. Acá hemos podido acreditar con diversas declaraciones que Rodrigo se dedicaba a la mecánica, que tenía bastante trabajo, iba bien en su trabajo, y con ese trabajo colaboraba con sus padres, que era el único hijo que le quedaba conviviendo, que era soltero, y que le ha causado un gran dolor y un gran vacío a la familia. Todos los que le quedaron acá refirieron que era la persona que unía a la familia. El hecho de la muerte de Rodrigo le ha cambiado la vida para mal. En el informe pericial realizado por el Cuerpo de Delitos, en esto tuvimos un licenciado en psicología que faltó la verdad, porque también debería ser evaluado para el del Código Penal, tratando de dar credibilidad al trabajo del cuerpo policial. Deliberadamente mintió el licenciado Soledad. En el informe pericial surge claramente cuáles son las consecuencias en la salud y en la vida de Decia y de Luis, a quienes se les despertaron diferentes enfermedades físicas, psíquicas, y que ambos tienen riesgo de vida. Sobre todo Decia ha manifestado intenciones de morir. Luis también. Y los que hemos podido conversar con la familia, sabemos que ninguno de los dos quiere seguir con la vida. Esto es producto de la depresión mayor y del daño altísimo a su psiquis que le ha producido la muerte de Rodrigo y la muerte injusta de Rodrigo. Por eso es que desde la acción civil solicitamos colaborar a todos los grupos reclamados, haciendo especial énfasis en lo que acaba de hacer referencia respecto del daño moral y de la pérdida de chance, haciendo lugar a la indemnización requerida en la demanda de 99.500.000. Es todo, gracias. La causa acaba de pedir. Bien, les deseamos gracias por acompañarnos. Estamos en el momento de los alegatos. Recién hizo lo propio el doctor Matías Solano, que representa a la familia de Rodrigo, pidió 20 años de prisión efectiva para Jorge Vera, que está presente en este momento en la sala. Vemos que lo van a retirar porque hay un cuarto intermedio de 5 minutos. Y mientras tanto están los abogados defensores de Vera. Y luego de este cuarto intermedio va a ser el turno de la fiscalía. La doctora Shevich también hará la solicitud correspondiente. Mucha angustia, mucha tristeza por parte de la familia. Está el hermano mayor de Rodrigo, Paola, su cuñada, sobrinos, amigos. Algunos de ellos están afuera de la sala, otros aquí en el interior. Reiteramos, la querella ha solicitado 20 años de prisión efectiva para Jorge Vera, el único acusado en el juicio que se está llevando adelante por la muerte de Rodrigo Coquito Oyarzo. Nosotros interrumpimos nuestra transmisión, les pedimos disculpas por
justamente los cortes, pero estamos ubicados, pasa nomás, Rey. Estamos ubicados en una sala, tenemos un lugar asignado, no nos podemos mover, nadie se puede mover de el interior de la sala. Lamentablemente no hay una buena señal y por eso son los cortes y las interrupciones. Esa era Karina Taberne de la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial, donde comenzaron los alegatos por el marco del juicio por la muerte de Rodrigo Coquito Oyarzo. 20 años es lo que pidió la querella en este caso para el único acusado o el único imputado en realidad por esta muerte que se produjo en la madrugada del 5 de marzo de 2023 y que justamente tuvo como víctima fatal a este joven motorista, mecánico de nuestra ciudad que tristemente perdiera la vida en dicho accidente. Rápidamente nos vamos a ir a una pausa musical escuchando Airbag justamente en el marco de su presentación que será el próximo diciembre en nuestra ciudad. En el marco de los 139 años que festejará Río Gallegos, llega con Intoxicarme. Hacía mucho que no te veía, no lograste, ya lo sabía. Te das cuenta de lo que está pasando, cómo se mueve el suelo, me vas pisando. De tanto pensarte, me va a intoxicarme. Tus pretensiones me están engañando. Si soy sincero, rompense llantos. Últimas fichas, el juego se termina. Y adrenalina, tanta mentira. De tanto pensarte, desapurada y en mí nadie me apura. Voy a pasar por tu cintura hasta el amanecer. Será que el vino está bien rico y nos van a cambiar, porque al final no nos queda nada. Aunque después te cueste, la verdad siempre duele y nunca puede desaparecer. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al ALSEC. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos en Arriba el Día, ha pasado rápido esta mañana, claro, hicimos casi una hora sin cortes y ya nos aproximamos a las 12 del mediodía, son las 11 de la mañana, 42 minutos, y vamos a hablar con Pedro Perrota, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones respecto de seguridad vial. Él es titular de Corazones Azules Argentina, una organización no gubernamental que justamente brega por la seguridad vial y la concientización de quienes están al volante, sobre todo. Y hablamos justamente, vamos a hablar o dar continuidad a uno de los temas del día que tiene que ver con el caso Coquito Yarzo, cuyo juicio, o el juicio por cuya muerte se está desarrollando. Hemos entrado en la etapa de alegatos y bien lo escuchábamos recién en el móvil de Karina Taverne, la defensa o la querella en realidad, los representantes de la familia de Coquito Yarzo están pidiendo 20 años para Jorge Vera, el agente de tránsito municipal imputado justamente por esta muerte. Y yo en principio, además de saludarlo a Perrota, quiero preguntarle respecto a algo que hablábamos la semana pasada también con Maru Sanz, y es respecto de la culpabilidad, ¿no? En este caso de también quienes estaban participando de aquella noche en el operativo. Pero primero lo saludamos. Pedro Perrota, muchas gracias por atendernos. De este lado, Héctor Mancilla, Fernando Tornó y Julián Quirós, los saludamos desde aquí, desde Río Gallegos. Hola chicos, un buen día para ustedes y un gusto volver a hablar porque sé que hemos hablado en algún momento, así que un gusto hablar con ustedes. Bueno, en este caso particular, no sé si usted tiene conocimiento de este caso. Un joven manejaba por una de las avenidas céntricas de nuestra ciudad en la madrugada del 5 de marzo de 2023, cuando fue embestido el automóvil en el que se desplazaba junto a su novia por un móvil de tránsito municipal que estaba
aparentemente haciendo una persecución a otro conductor que huía justamente del operativo. Indican sin luces a más de 100 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora por una avenida central de nuestra ciudad. Dicho impacto le terminó dando muerte a este joven casi de manera inmediata, y hoy es el único, y hoy ese agente municipal que pilotaba la Ford Ranger que embistió el Volkswagen Gazelle en el que circulaba la víctima, es el único imputado. Pero mi primera pregunta tiene que ver respecto de, habitualmente, cuando se produce un incidente de tránsito, el conductor es digamos, el responsable, y quien, si hay alguna muerte o algún evento doloso, termina siendo procesado y por lo general son exculpados de la responsabilidad los acompañantes de dicho conductor. Pero en este caso, los acompañantes de dicho conductor también eran agentes de tránsito, y me pregunto si para ellos también debería caber algún tipo de pena, de sanción, teniendo en cuenta que no eran ajenos al peligro que representaba el accionar temerario de su compañero. Bueno, varias cosas para responder, y arranquemos con algo que para nosotros es importantísimo aclarar siempre, es que todos los que integramos la ONG, a mí me toca presidirla, trabajamos la educación vial, a través de la concientización y toda la parte estadística de algunas ciudades. Nosotros no vamos a hablar nunca desde el dolor, y no hablo de que las organizaciones que se dedican, porque son familiares de víctima, lo hagan mal. Simplemente es que nosotros, o nuestra, no sé si ventaja, pero nosotros poder ser totalmente imparciales, nos hace, o nos da una característica diferente esto de no hablar desde dolor, y cuando hablamos puntualmente, hablamos de la política pública. Soy magíster en políticas públicas, digamos, tengo muchos años de gestión. Objetiva, ¿no? Nada, a ver. Lo primero que tenemos que aclarar, que desde hace años ya cambió el paradigma. Antes todos los accidentes eran culposos, las lesiones eran culposas, la muerte era culposa. ¿Por qué? Porque quien conducía no tenía intención de lastimar a la otra persona. ¿Está bien? ¿Por qué cambia el paradigma? Porque hoy, con toda la información que está en las calles, en las escuelas, en la formación, cuando se le entrega la licencia de conducir, ya se sabe que si cometes una infracción de tránsito podés lastimar o matar a alguien, o generarle alguna lesión que lo deje con una discapacidad para toda la vida. Ya sabés que si manejás alcoholizado podés lastimar a alguien. A ver, vos no tomás alcohol para lastimar a alguien, vos no cometés una infracción para lastimar a alguien. Eso era lo que se decía antes. Ahora dice, pará, mirá, si vos cometés una infracción de tránsito, podés lastimar a alguien. Entonces, ese paradigma, ¿en qué cambia? Que hoy quedan detenidos, que hoy ya no es culposo, sino que hay que le da otro tinte o otra magnitud a la lesión, o en este caso a la muerte, que hace que vayan a un juicio oral, y que, como vos recién nombrabas, el abogado de la víctima le pida 20 años de prisión. Así que desde ya eso es para cualquiera. Para los que trabajamos en el Estado, o para los que trabajan en el Estado, y sobre todo en el tema de seguridad vial, tienen el doble de responsabilidad, porque ellos sí no deberían, no quiere decir que no puedan, sino que no deberían cometer infracciones, porque representan al Estado. ¿Está bien? El Estado no es algo físico. El Estado son las personas que representan al Estado, no es el edificio municipal, es el intendente municipal quien representa al Estado, no es la Secretaría de Seguridad, sino que es el agente municipal el que representa al Estado, o el que es el Estado. Entonces, acá, bueno, iban a una emergencia, como dicen los medios, sí, debería ir con balizas, pero cuando hay una emergencia, automáticamente tiene que haber una velocidad mínima una velocidad mínima para desplazarse, y una velocidad máxima. Esa velocidad mínima es cuando van a una recorrida, cuando van a un lugar sin emergencia. Ahora, cuando hay una emergencia o hay algo que tenga celeridad, debería ir con la sirena puesta y desplazarse no mayor de 60 kilómetros por hora.
muchas veces no es desconocimiento de las normas, sino, digamos, hacer caso omiso a las mismas. Y allí hay todavía un problema mayor, ¿no? Porque si Nosotros que nos quieres... dedicamos nosotros que nos dedicamos a la formación y a la capacitación de la gente, digamos, tienen que estar notificados. Nosotros conocemos municipalidades donde a los efectivos, cuando se los contrata, se los capacita y se los notifica de cuáles son las normas básicas. Siempre hay vos podés ir a 30 kilómetros, se cruza una persona que no miró y lamentablemente después la ley, la justicia te va a decir si vos tenías la posibilidad de esquivarlo o no, ¿está bien? Pero particularmente por lo que vengo leyendo y lo que se comenta en los medios, no, esto era totalmente evitable. Claro. Pero bueno, y con respecto a algo más, perdón. Sí, adelante. No, y con respecto a la responsabilidad de las personas que lo acompañaban, bueno, ahí aparece todo el tema de las jerarquías, y quien iba con él era un jefe de él, tendrá responsabilidad por no haberlo parado, si el que conducía era a jefe, era el responsable máximo de la conducción del vehículo. A ver, honestamente no sé bien cómo es el estatuto que tiene ahí en las municipalidades, pero bueno, si había alguien de mayor jerarquía, automáticamente podría ser responsable. Ujú. Pedro, buen día. Héctor lo saluda y le quería consultar. En el caso particular, no sé cómo serán las generalidades que ustedes han ido viendo en el resto del país, pero acá se da una circunstancia, acá en Río Gallegos en particular, con los inspectores de tránsito, que pasa por la educación o por el trato hacia el automovilista en un operativo de tránsito o un control vehicular. Muchas veces una de las principales críticas que se hacían o se siguen haciendo hacia ese desempeño de los personal de tránsito del municipio es la falta de educación o el trato hacia la persona que van a controlar. No sé si eso será también de la misma característica en otros lugares del país, porque también uno dice falta de educación, pero también falta de educación vial, de capacitación. Muchas veces son el desencadenante de hechos luctuosos como este, ¿no? Mira, nosotros siempre, toda la gente que trabaja conmigo me conoce bien y siempre digo lo mismo, y es más, hasta me ha hecho un meme de los chicos que trabajan, es lo cortés no quita lo valiente. Uh-huh. Yo con mucha cortesía puedo, voy a tomar, un secretario de la municipalidad cortésmente puede hablar con uno de sus empleados y darle la baja, sancionarlo, y con cortesía, explicándole por qué son las cosas, cómo se deben hacer, y después no moverse de su postura. Y eso es totalmente posible de hacer, porque lo venimos practicando hace muchos años. Pero después va en cada una de las personas. No puedo hablar en algo particular porque no sé bien cómo es el manejo de los inspectores ahí. Lo que sí estoy seguro es que cuando la gente está formada y bien capacitada, automáticamente empieza a tener herramientas para defenderse, porque también es verdad que hoy la calle está muy agresiva, el ciudadano está agresivo, el conductor está agresivo. Nosotros vivimos en Argentina y ningún conductor que comete una infracción va a bajarse el auto y decir, mira, la verdad, haceme la multa porque hice las cosas mal. Te va a poner 800 millones de excusas, y bueno, el inspector tendrá que contar con todas las herramientas legales y de formación para resolver el problema. Perfecto. Pero, pregunta. Sí, adelante. Bueno. No, justo iba a contar un tema de la semana pasada que pasó en el municipio acá del conurbano, donde... el viernes a la tarde en el municipio de José C. Paz, estaban los inspectores de tránsito desplazándose a un lugar, pararon en un semáforo y al lado paró una camioneta con 4 personas tomando cerveza. Automáticamente reaccionaron, los hicieron bajar, pidieron la documentación, y una de las personas se bajó y le rompió la ceja de una trompada al efectivo, y se fueron. Pero como tenían todos los datos de la persona esta que había sido agresiva, ¿qué sucedió?
fueron, hicieron las denuncias, el fiscal con muy buen tino le decretó la detención y hoy está detenido. Y ahí es porque el control de alcoholemia le había dado positivo, porque bueno, hicieron todo el trámite y hoy la persona está detenida. Entonces digo que ya cambió el paradigma. Y sobre todo en este caso que la persona le pegó una trompada, no puede decir yo no tenía intención de pegarle, no, le pegó, lo hospitalizó al efectivo y bueno, desde la Secretaría hicieron todas las denuncias y todos los papeles. Entonces la calle está agresiva, los inspectores no son ajenos a la problemática que vivimos todos los argentinos en este momento, y también hay que contener a los efectivos y darle todo el apoyo del Estado. Insisto, no es el caso, porque acá estamos hablando de una persona que según las estadísticas que maneja la gente de la Fiscalía se pasaba a una alta velocidad y bueno, no ni siquiera honestamente ni siquiera era una ambulancia, sino que era un vehículo de tránsito. Sí, también hay una cuestión con la autoridad, ¿no? Que hay se ha desdibujado la figura de autoridad en nuestra sociedad, entonces como que nadie le puede decir nada a nadie y ahí es donde se trastoca todo, ¿no? La cadena de mando, por decirlo de alguna manera, o la cadena de orden, si se quiere, dentro de una sociedad. Si no hay voces de autoridad, difícilmente puedan hacerse cumplir las normativas a veces. Sí. Bueno, pasa eso. Insisto, para nosotros siempre es básica la formación de la gente, porque desde ese punto es de donde se pueden revertir todas las cosas. Digamos, formar a la gente, tenerla muy capacitada y bueno, y también es verdad que hay que contener a los efectivos porque están con la problemática diaria también de ellos, ¿no? Pedro Perrota, es usted muy amable siempre en atender a Nuevo Día y en brindarnos su expertise. Gracias y a su disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Allí pasaba el titular de Corazones Azules, que es una organización no gubernamental que brega por la seguridad vial en nuestro país. Hombre, si no me equivoco, de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, con quien queríamos también tener una mirada más técnica, si se quiere, a propósito de lo acontecido aquí en nuestra ciudad. Son las 11 de la mañana, 56 minutos en la República Argentina. Y los invito a escuchar una nueva canción, un nuevo tema musical en esta mañana, mientras seguimos transitando hacia el final de esta propuesta radial llamada Arriba el Día. A ver, Cristina, a ver si lo puedo adivinar. Mis ojos. Cruzando el charco, ¿cierto? Suena en Radio Nuevo Día, quédate. Vida, así no vuelvo a lastimarme. Yo te prometo, no me voy a abandonar. Si estás perdida, yo te guío en la ciudad. Tanta tristeza es la que carga mi pensar, y es mi pasado el que vuelve a atormentarme. Yo te prometo, no te voy a abandonar. Si estás tan sola, el mundo gira para atrás. Qué bien te ves cuando no estás a la deriva. Nada sé, todo muere. No te vayas, que me duele. Barcelona nunca duerme y Buenos Aires no me entiende. Estás alerta, no podés disimular. Seguís despierta y ese día en la ciudad. Yo te prometo, todo esto va a pasar. No existe el tiempo, siempre hay una vuelta más. Qué bien te ves cuando no estás arriba. Cuando no estás
no te vayas, que me duele. Barcelona nunca duerme y Buenos Aires no me entiende. Sé todo que me duele. Me fui de viaje a donde habita mi verdad. No te quedes si me vas a lastimar. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio, compartir actualidad, música y cine, a verle las narices al jueves, en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe, por Radio Nuevo Día. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Parque Patagonia. Tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Tierra de cañadones. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966 630537 o Alfredo Saucedo, 6966 514131. Soluciones completas para tu hogar.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresa en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Bien ahí, 12 del mediodía, 8 minutos, récord de visualizaciones hoy en YouTube, también en Facebook, donde hemos transmitido lo acontecido. Hasta aquí charlamos un rato largo y tendido con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, con quien hablamos en principio de la grilla anunciada. ¿Le gusta a usted la grilla? Sí, me encantó. Amar Azul, Amar Azul para... Amar Azul, yo ya se los anticipo, va a traer un montón de público chileno, porque es una banda que, de hecho, en las fiestas patrias de estos días chilenas, estuvieron de gira los muchachos por allá por el vecino país, una banda que tiene mucha llegada por allí. Sí, la T y la M, obviamente. Sí, Emanero y... Vamos a estar con mi primo Emanero. Dice que los muchachos de No me Airba. parezco, no, yo creo que no. Los muchachos de Airba. Airback, sí, va a estar... Brian, vamos, vamos. ¿Es el preferido tuyo, Brian? ¿Sí? Anóteme a mí, vamos, vamos. ¿Qué personajes? No, Claro. pero bueno, es el seguramente el más hypeado de los artistas que llegará. El pibe, ¿cómo es ese? Trueno.
Trueno, sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Para los jóvenes es un golpe de efecto importante. Sin duda, y para los no tan jóvenes también. Le mandamos un saludo a Marquitos Nahuelguer, que estuvo el viernes por aquí junto a Tobías y Fidel, con el trío Pura Sangre. Me cuenta que le fue muy bien el fin de semana en su presentación y que tuvo muchas críticas positivas, así que bienvenido los buenos deseos y las buenas críticas. Le mandamos un abrazo grande a él que nos está escuchando, y también a David, que dice que de temprano nos estaba escuchando mientras labura, mientras changuea, así que le mandamos un abrazo grande también a él, que es fiel oyente de esta propuesta radial en cada una de sus jornadas. Puede que esté por terminar, amigo Brian, así que si te parece, en un ratito vamos a estar repasando, sigue en vivo, los alegatos de la Fiscalía. En este caso, antes escuchábamos los alegatos de la querella, es decir, los doctores Solano y Cader hablando en representación de la familia de Coquito Yarzo. En este caso, la parte acusadora, que es la fiscal Verónica Suich, es la que también estuvo exponiendo sus argumentos y seguramente concluirá con el pedido de sentencia al tribunal. Ahora, por lo que veo en la imagen, acaba de terminar, querido amigo Brian, así que si te parece, una transmisión larga de 40 y pico de minutos, que obviamente no vamos a compartir todos, pero que vamos a escuchar la palabra de la doctora Subic, que justamente hizo su exposición luego de lo que han sido 4 audiencias que se desarrollaron la semana pasada en el marco de este juicio, que solo tiene a Jorge Vera como imputado y que se da justamente en el marco de, o tras la muerte de Rodrigo Coquito Oyarzo. Vamos a escuchar entonces desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech, Karina Taverne, nos trae toda la data del juicio por la muerte de Coquito Oyarzo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Pero esto también es práctica en la ciencia jurídica y es apuntar, ¿no?, contra la víctima, y esto torcer de alguna manera la cuestión, esto con las 2 cervecitas que se había tomado Yarzo, que en realidad había ido después de trabajar, estaba reunido con sus compañeros de trabajo, con amigos, con su pareja, ¿no? Y que esto querer decir que esto disminuyó la capacidad de él de poder tener esta alerta, y es por eso que no pudo ver las señales de la camioneta. Pero una cosa, nadie escuchó las sirenas. Ni Barragán, ni Márquez, ni Cancura, ni Trevotich, ni Díaz. Entonces, querer hacer estas circunstancias en la víctima, cuando en realidad no se relaciona con las restantes circunstancias también, ¿no?, que tenemos en la presente causa y que quedó debidamente acreditado en este caso. En este sentido, la declaración indagatoria de Vera también se contrapone con otros elementos que echan también por tierra su versión. Tengamos en cuenta de que la propia Ana lo desmiente en esta sala, cuando él nos dice de que ella le pedía que la saque rápidamente del auto, y cuando ella manifestó acá no querer salir de ningún modo de esa situación, y esto asimismo lo certifica el doctor Cruz cuando la asiste en este momento el médico de urgencias del hospital. Tampoco es correcto que Vera se dirigía con balizas y con sirenas. Vamos a suponer que si la sirena, esta que venimos escuchando, en el número de duda, corresponde a la auto de Vera, al móvil 7, lo que sí quedó debidamente acreditado a través de los videos, que no circulaba con las balizas, y ahora debemos sumar el testimonio de Navarro, que cuando le mostramos, se le exhibió, ¿no?, el cuaderno, reconoce él que las balizas no se encontraban en funciones. Y también dice, ¿no?, que él no quería matar a nadie en el momento de su declaración indagatoria. Claro que debemos recordar que estamos hablando de un duelo eventual y no de un duelo directo, y esto, si bien es una situación que lo voy a analizar en el momento de la calificación legal. Ahora bien, en todas
las investigaciones de homicidio, ¿no? Hay preguntas básicas que nos debemos hacer y que eso lo que hace es poder determinar acabadamente cómo ese suceso llegó y el suceso al que estamos, ¿no?, investigando, y estas preguntas tienen que ver con quién, cuándo, dónde y por qué. En este caso, el quién, el cuándo y el dónde está acreditado, Vera conducía, reconoce que conducía el vehículo. La camioneta, esto también se identificó al inicio de las actuaciones, la fatídica madrugada de marzo de 2023, el lugar de los hechos quedó inmortalizado con el deceso de Ollarzo, y el cómo también quedó explicado con toda la prueba cinemática y con la autopsia realizada por el doctor Echandri. Pero el por qué, a mí, este Ministerio Público Fiscal me parece una cuestión central, porque es lo que nos va a respetar no solo las pruebas de la autoría, sino también la calificación legal. Y acá me pregunto, ¿de dónde venía y a dónde iba a ver a esa velocidad? ¿Con qué apuro, no? Y acá vamos a pasar a analizar los sucesos que ocurrieron esta noche. La defensa, si bien intentó centrar la atención también en que la víctima había tomado alcohol, que no tenía carnet, que no tenía puestos los cinturones y que por esa supuesta situación no escuchó las sirenas, casi no atribuyéndole una cuota de responsabilidad, quien circulaba en debida forma y que además perdía la vida en ese lugar, ¿no? Eso, ese desvío, ese foco, ¿no?, que se pone en la víctima, no logró tapar ni esconder, ni tergiversar lo que realmente sucedió esa noche, que, bueno, quedó acreditado en este debate. Los agentes de tránsito que vinieron como testigos, todos vinieron a mentir descaradamente. Vinieron con un cuentito y un propósito claro que era el mismo que tenía Vera, y era desmentir la persecución de la persona. Y acá van a ver que hay un video que graba Cantura. Se lo ve a Vera tranquilo, al lado de la celda, asistiendo a la señora Ana. Pero cuando Botich le dice, usted venía persiguiendo gente, es ahí donde Vera salta. Pero miren que van a ver en ese video que recibe todas las insultos posibles, y la verdad que está en ese momento totalmente tranquilo recibiendo cada uno de los insultos porque eran variados de todo lo que se le ocurra. Lo único que lo hizo saltar fue el momento en que Trebotich le dice, ustedes venían persiguiendo a alguien. Se acerca, la deja a Aro, deja en un segundo claro, y se dispone a discutir ahí con Trebotich. Y con la mano levantada dice, nosotros no veníamos persiguiendo a nadie, nosotros lo que íbamos, dice, es a un requerimiento. Nadie iba persiguiendo a nadie, muy enérgico. Y debo reconocer que lo que me hizo indagar y meterme en este tema fue Vera. Cuando lo vi desarrollándose de esa manera ante las cámaras, con esa actitud, porque tengan en cuenta que Gran ni la señora del Bola declararon en la instrucción. Y yo lo cité acá, justamente cuando lo vi a ver en ese video, porque me di cuenta que eso es lo que intentaba negar, y que esto es lo que realmente había pasado, ¿no?, esa noche. En el debate debidamente acreditado, que luego de las 3 de la mañana, un episodio en la riga por conflictos previos, que no sé si no vienen al caso, si a Grandi corría a picar todas las noches, si en algún momento le sacaron su vehículo del taller en un allanamiento. Lo cierto es que esta persona la divisaron y la chocaron, allá por la ría. Y de hecho también da cuenta, ¿no?, hasta la dueña de Bola, que incluso hasta Grandi pensó que ella era personal de tránsito, que la también lo estaba persiguiendo. Y esto también se encuentra acreditado con la testigo Emilce, la oficial comisaria Emilce Ollarzo, donde dice, hay pintura blanca de una de las camionetas de tránsito. Y en el video que aporta Grandi, y que además también hace referencia a Triviño, acá podemos ver que hay una camioneta Ranger azul distintiva en ese horario, de hecho, de las 3 y tanto de la mañana.
Si bien es real, ¿no?, que no sabemos si era el móvil 7 o era el móvil 8, lo que sí sabemos por indicios precisos, unívocos y coincidentes, es que esta situación previa, ¿no?, de la persecución, efectivos policiales me escuchan en un diálogo del personal de tránsito. Y por lo menos, al menos participó al final de esta persecución. Y eso claramente la querella lo pudo mostrar en el video donde lo vemos cruzar en rojo, sin ningún apuro, por San Martín hacia Ramón y Cajal. Entonces, tenemos dos momentos de esta situación, estamos hablando de un momento en el que se da la reina, y otro momento que cuando lo pierden a Gandhi, ¿no? Y es ahí donde lo buscan por toda la ciudad. Y esta persecución es captada por la policía y dos testigos dan cuenta de ello, que son Cárdenas y Navarrete, y fueron contestes los dos en aseverar que antes del accidente se escuchó por radio que los de tránsito hablaban entre ellos y estaban persiguiendo un Astra gris a las 4 de la mañana por la zona de San Martín y Mendoza. ¿Cuánto tiempo entre esta modulación y el momento del accidente? Y él dice 10 minutos. Otro dato que es irrefutable es la zona. A que lo pierden en la zona, dice, de la Plaza de los Leones, y esto es cerca de la calle Jujuy. ¿Y dónde es la Plaza de los Leones? San Martín y Mendoza, en el mismo lugar donde Navarrete y Cárdenas escuchan por radio esta situación y donde Gandhi dice que lo habían perdido a él. Y ahora yo digo, a ver, adivinen cuál es la primera imagen fílmica que tenemos del móvil 7 y el móvil 8. En la Plaza de los Leones. ¿Y dónde está la Plaza de los Leones? San Martín y Mendoza. Y eso lo vimos acreditado a través del logo del boxing. Y ahí yo digo, ¿no son muchas las coincidencias? Y acá voy a tomar las palabras de Karen Hernández y dice, nosotros nos movíamos en bloque. Así que si ve acá la ría a lo sumo en algún momento se une a esta persecución, y esto quedó probado acá en el presente debate. A ver, recordemos que nos hicieron hacer creer que se encontraron en esa zona de casualidad. Justo se cruzaron ambos móviles. El conductor de la rancha dice, venimos por Jujuy. Y ahí escuchamos, dice el requerimiento. Y Navarro dice que iba con Vera, dice, estábamos haciendo un recorrido por la calle Jujuy. O decir, ellos mismos se sitúan en este lugar, pero lo que omiten es aclarar y decir las circunstancias por las cuales estaban. Incluso fíjense que hay testigos, ¿no?, que desde la experiencia y desde la lógica común señalan que estos efectivos venían persiguiendo a alguien que estaba en una persecución. Y si bien la defensa intentó desviar esta situación haciendo preguntas de que si había alguien adelante de Vera, no, lo que acá quedó acreditado es que lo que habían perdido era el Astra. Y lo estaban buscando. Eso es lo que había pasado. Esto antes de colisionar a Ullarzo. Fíjense que la testigo Barragán dice, por la velocidad que iban, pensé que estaban persiguiendo a alguien. Márquez dice, para mí estaban persiguiendo a alguien. Quien intentaron desacreditar las copitas de mano, como somos alcohol, dijo, iban haciendo una persecución. O sea, 3 testigos persiguieron lo mismo. ¿Saben por qué? Porque era efectivamente así. Eso es lo que estaban haciendo. Y esto contesta el interrogante de dónde venían. Pero ahora es a dónde iban. Y es para el requerimiento del alcoholímetro. Vamos a suponer ahora, la verdad, también se da duda. Lo que faltaba decir es a quién iban a hacer el alcoholímetro. ¿En quién iban a hacer el alcoholémetro? ¿No? Y acá, esto tendría que demostrar toda esta connivencia y todo este accionar colectivo de los móviles de tránsito. Porque esa noche todos estaban en la misma. Siempre en los videos. Todos estaban en la misma. Fíjense que el móvil 6
Mientras el 7 y el 8 seguían buscando, el móvil 6 y se lo encuentra justo el ciudadano Márquez. ¿Y quién es Márquez? El amigo de Larry, que había estado en el episodio de Larry y además conocía idea. Y acá también quisieron hacer creer que esto lo controla aleatorio. Siento que espontáneamente pararon ese acto. Pero qué justo, ¿no? Esta casualidad. Justo era el amigo de Larry. Y encima es un acto además particular, que no es un Clio, es una idea. Y además, según ¿no? Lo que dijo las inspectoras de tránsito, fue justo al único vehículo que pararon en toda la noche. En toda la noche era de un carnaval donde estaba plagado de gente, justo fue a ese de manera aleatoria. Fíjense que escribir en Mansilla, que fue la punta del móvil, se contradice en toda la declaración. Dice, primero dice que iba por San Martín, otra dice que venía por Kirchner de Richie. La otra que doblaron en un por San Martín, que vieron a un chico, ¿cómo saber que era un chico? A ver, lo tenían fichado el auto. Y cuando lo vieron, no dudaron en doblar el bus y en pararlo, y tampoco estuvieron de acuerdo en quién dispuso ese control. Fíjense que el Trevino dijo, los decidimos entre todas. Y Mansilla dice, lo decidió Trevino. Y ahora, ¿a dónde iba a ver? A llevar el alcoholímetro. Sí. El alcoholímetro es el marco de una persecución ilegal y en el desarrollo de todos estos agentes policiales, ¿no? Y a llevar este elemento para seguir hostigando a dos ciudadanos, a Grandi, a Márquez y después, digamos, también con Grandi, perdón. Esa era la urgencia de Vera. Llegar a San Martín y Kirchner, esa era su urgencia. Y acá también entre Móvil 8 dijo, esto no le puede haber pasado a cualquiera. Y yo digo, sí, a cualquiera que maneje sin importarle la vida absolutamente de nadie. Pero acá hay algo que a mí, y que creo que a todos nos debe haber llamado la atención, y es que para todo el personal del tránsito no vieron algo como ilógico cruzar un semáforo en rojo, y la velocidad. Incluso Navarro dijo esto es habitual. Ojeda, cuando le exhibimos el video y se ve pasar con un rastro de la camioneta, dijo es una cuestión de ángulo. Mirá, y se dio cuenta. Seguía mirando los mensajitos. Y estaba todo tan naturalizado, para eso era tan normal esta situación. ¿Y saben por qué era normal? Porque ellos se creían los dueños de la calle. Ellos se autopercibían impunes, ellos creían que podían perseguir gente, poner en riesgo la vida de decenas de personas, pasar como si nada, pero les salió mal. Y esto hasta ahora que fueron impunes. Y les traigo a colación algo que está en la correctura y también hizo referencia en la parte creyente, que esta no es la primera vez que veas de esta forma. Acá hay un indicio irrefutable, y es una denuncia del 7 de mayo de 2022 por Gonzalo Mansilla, que él denuncia dos camionetas de tránsito, una manejada por alguien más calvo, otra por tres mujeres, donde ingresan al barrio Popular, por la calle Costa Rica, a gran velocidad, le ponen la sirena, les apagan las luces, le tiran la camioneta encima, ellos pierden el control y debido a esa situación, ellos se chocan con un tanque, una torre de agua. Y Carrasco, que es amigo de Gonzalo Mansilla, le pregunta, ¿no? Fíjense que además tenían un acta, iban en un acta. Y le preguntan si recuerda quién era el personal, y esta persona dice, sí, era Jorge Vera, no recuerda el apellido. Entonces, Jorge Vera conducía la PIN de tránsito y lo persiguió, y con eso lo que generó es que esta persona tenga lesiones graves, que además fue intervenida quirúrgicamente. Entonces acá digo, otra coincidencia más.
Y acá, repito, es un indicio irrefutable. Tiene que ver con la habitualidad de este tipo de accionar en la persona de Vera, que debe ser tenida en cuenta por este tribunal, no solo como un indicio de autoría, sino como un accionar doloso, el cual desarrolló, y que también me voy a referir más adelante. Voy a plantear otro escenario. Una supresión mental, imaginemos que esta persecución no existió, ¿no? No, porque Vera no está autorizado para circular de la forma que lo hizo ante un requerimiento de un alcoholímetro. Y mucho se habló de la vulnerabilidad de las mujeres y de las inspectoras en estos procedimientos, y que por eso ellos socorrían, y que lo que intentaban era salvaguardar la integridad de Mansilla, de Triviño y de Miranda. Y más allá de solidarizarme, ¿no?, con estas situaciones violentas que seguramente muchas mujeres de tránsito vivieron, y sería deseable que realmente se implemente una política de género para realmente contener estas situaciones. Lo cierto es que justo en este caso que nos convoca, no había ninguna situación violenta. Es más, ellas mismas dijeron de que esta persona se iba a hacer la alcoholemia, que presentó los documentos, que se estacionó, que frenó hasta incluso sin problema. En suma, no había ninguna situación concreta y específica realmente que requiera esta urgencia. Vera fue así de rápido porque así lo decidió. Y eso también quedó acreditado en el debate. Fíjense que vio la directora de tránsito, cuando fue consultada, si Vera estaba autorizado para circular con exceso de velocidad, cruzar los semáforos en rojos, ante un requerimiento de un alcoholímetro, dijo rotundamente no. Vera no estaba autorizado. Por todo ello, es que entiendo que se encuentra acreditada tanto la materialidad delictiva como la autoría penalmente responsable del señor Jorge Vera. Voy a pasar a la calificación legal y entiendo que la conducta descrita resulta constitutiva del delito de homicidio simple con dolo eventual, inconstitucionalidad con lesiones leves, como se llama el artículo 79, 90 y 54 del Código Penal, debiendo responder en calidad de autor conforme al artículo 45. Primero me voy a referir a la ley, brevemente a la reforma de la ley 27347. Sabemos que los siniestros viales no son un tema nuevo y han habido infinidades de proyectos, ¿no?, que intentaron poner una real proporción entre la pena y el daño causado. Históricamente sabemos que las asociaciones civiles relacionadas con este tema, más allá de concientizar sobre la prevención, lo que ellas buscaban es una adecuación a la norma que refleje ese verdadero impacto y ese alcance del ilícito cometido. Lucharon con penas superfluas, incluso una invisibilización de todo ese daño sufrido por esas víctimas, y fuente en el sentido de la norma, hubo mucho debate parlamentario, y el espíritu era que se consideren ciertos elementos que agarran la culpa, ¿no?, como constitutivos per se del agravamiento de la pena, y que ello no quede al arbitrio de una persona jugadora, cada persona jugadora, cada juez. Y así tipificaban el exceso de velocidad, el consumo de alcoholemia, el abandonar a la víctima, ¿no?, como merecedora de una pena grave, y que eleve esa escala penal. Que agarra la culpa, y no contra el doble eventual. Porque no me vengan a decir que todas estas asociaciones de madres del dolor, las estrellas amarillas, fueron al Congreso a apoyar una ley que termine beneficiando al delincuente como esta. No, sí. La reforma no quitó el doble eventual. Esto es una discusión previa si debe responder con doble o debe responder con culpa. La reforma solo se refiere a los casos en culpa con representación y se asegura de que ciertos parámetros que antes no se tenían en cuenta, ahora sí se los tengan en cuenta. Pero estos parámetros que pueden ser también tenidos en cuenta y en consideración como elementos de contexto y prueba en el doble eventual
como en el caso del homicida que se le imputa al señor Vera. Aclarado eso, podemos afirmar, ¿no?, que quien actúa con dolo eventual es quien considera como posible el resultado, la producción de ese resultado y se conforma con ello, y quien no actúa con dolo eventual, sino que con culpa consciente, con representaciones, que confía en que ese resultado que sea representado como posible no se va a producir. El tema es en base a qué piensa que ese resultado no se va a producir, ¿no? Porque en definitiva esto no puede ser una cuestión de fe o azarosa. Y bueno, esta línea divisoria entre el dolo eventual y la culpa con representación lo que hace ha originado distintas teorías y subteorías. La verdad es que esta fiscalía entiende que más allá de la teoría o subteoría que pueda llegar o no eventualmente a considerar el tribunal, para nosotros no existe duda acerca de que Vera actuó con dolo eventual. Bien, por un lado, tenemos las teorías de la voluntad, que centran la atención en el evento volitivo del tipo, y en un primer momento estas teorías lo que buscaban era conceptualizar y ver en cuáles de esos casos encajaba esa definición. Ya más modernamente dejaron de buscar ello y lo que buscan son indicadores perceptibles en el caso concreto, entonces pasan de la definición a la prueba, y esto llevó a que se modifiquen estas cuestiones de valorar, consentir el resultado y cambiar esto a resignarse, conformarse o aceptar el resultado. También tenemos las teorías de la representación, que centran su postura en el elemento cognitivo del dolo, y esto es que el autor se haya representado esa posibilidad, pero también tenemos, como lo enseña la jurista alemana, Ingeborg Huppert, dice que existen otras corrientes también más modernas que intentan desentrañar esta cuestión, elaborando, dice, textual, la teoría del concepto tipo del dolo, la que concibe el dolo como un concepto susceptible de gradación, atribuyendo un estatus propio dentro del concepto del dolo al elemento cognitivo, consistente en la representación del autor de estar en un mayor o un menor peligro de producción de ese resultado. Y después tenemos la teoría de Phillips, que habla de un esquema con indicadores favorables o contrarios de distintos elementos, y ahí habla de elementos más generales, y como por ejemplo la conciencia de peligro, el efectivo control, y otros que se vinculan ya más claramente con el caso concreto, y ahí utiliza indicadores como el arma utilizada, la conciencia del peligro obtenida por ser el conductor un experto, estas circunstancias complejas del consumo de alcohol, entre otras. Los de ambos grupos encuentran cierto consenso en destacar que el juicio del valor sobre todo no debe ser un dato empírico, sino debe ser una interpretación, ¿no?, de la conducta del autor. Y lo que sí discrepan es sobre qué debe tenerse en cuenta. Los cognitivos dicen que ellos se reproducen en el momento material del hecho y la representación que en ese momento debió hacerse quien conduce, ¿no? Y mientras que los cognitivos no la restringen solo a ello, sino que en manera y sancionar. Y bueno, Jorge Vera, al momento del hecho, era un hombre de 44 años, era un reconocido experto por resultar agente de tránsito por más de 23 años en la Municipalidad de Río Gallegos. Decidió ir a casi 90 kilómetros por hora por la avenida más concurrida de la ciudad, un sábado de la noche en pleno carnaval, pasando no uno, sino más de 4 semáforos en rojo, manejaba además un vehículo de gran porte, ¿no? Esto lo sitúa en una posibilidad de mayor lesión al tercero, y todo ello para asistir a sus compañeras de tránsito. Entonces, en ese momento me decía, bueno, acá salió corriendo porque la estaban tirando al piso, la estaban escupiendo. No, grita. Y además, en un supuesto procedimiento donde no era nadie violento, sino que colaboraba.
Esto en el mejor de los casos, ¿no? Porque si hablamos de la persecución indebida de la que venimos desarrollando y de perseguir lo que acá se intentaba, de seguir persiguiendo ilegalmente a un ciudadano, el desprecio por la vida es palmario. Es palmario. Pero vamos a los elementos de contexto de esto de lo que habla Roxin y de esta observación global. Primero, a ojo de cualquier ciudadano común, el resultado final era previsible, era esperable. Noten, señoras jueces y señora jueza, que los testigos fueron contestes en esto. Caminera dijo, venimos demasiado, porque estos tipos van a matar a alguien. Temerosi dijo, era mucha la velocidad, pasó volando en segundos, y Díaz dijo, pasaron a una velocidad demasiado excesiva. O sea, no hay dudas de la velocidad a la que venían, y además esto se encuentra certificado, ¿no? por las pericias organizadas por la licenciada Saucedo, sino que al ojo de cualquier lego esto iba a pasar. Más tarde, más temprano, esto es imposible que no termine mal. Pero otra situación que se debe tener en cuenta es que Vera no era un ciudadano común. Vera era una persona especialmente preparada para manejar y para saber las normas de tránsito. Llevaba más de 23 años como inspector en la Municipalidad de Río Gallegos y además recibía capacitación. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es no es la primera vez que esto pasaba con Vera. Hay otros ciudadanos que ya lo denunciaron por perseguirlo, encerrarlo, ¿no? Por chocarlo. Y como surge de la instrucción suplementaria, Vera ni siquiera se tenía que representar algo, porque esto ya le había pasado. Y su anterior víctima terminó con lesiones graves, gravemente herido, tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Otra cuestión es que desde luego la camioneta de tránsito no es un vehículo de emergencia en los términos del artículo 61 de la ley 2449. Porque si incluso lo quisiéramos equiparar, tampoco el accionar de él cumple con los requisitos de esa norma. El artículo habilita en algunos casos, y depende del tipo, a no respetar las normas, pero en solamente los casos en que fuera absolutamente imprevisible que esa oración no ocasione un mal mayor. Y además hace referencia a que debe ir con las balizas y las sirenas de manera simultánea. Vera conoce y aplica la ley de tránsito. Este es un conductor profesional, como dije, de 23 años en la municipalidad, por lo que él tenía un cabal conocimiento de la ley de tránsito. Saben que ni siquiera una ambulancia puede circular como circuló esa noche. No cumplió con el norma de tránsito. Y además, no ocasionó un mal menor, sino un mal mayor. Terminó matando a una persona e hiriendo gravemente a otra. Ahí pasaba gran parte del alegato, ¿Querés saber cuánto pidió la fiscalía? Te lo contamos en el diario nuevodía.com.ar, porque este envío va llegando al final de esta jornada que hemos tenido mucho acompañamiento, muchas novedades y te lo hemos intentado contar todo aquí en el aire de la 100.9. Quédate, que en un ratito vienen Beto, Claudia y Sandro con Fuera de Contexto. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Lorena Aro en redes sociales, Tony Villanueva en la redacción y Sandro Díaz en la producción de este envío. Todo este equipo ha hecho que estemos aquí junto a vos en esta mañana. Nos reencontramos mañana después de la otra gestión. Que arranques muy bien la semana, abrigate y atenti que va a haber mucho viento en la tarde. Nos reencontramos mañana. Chau.